Viene una serie de actividades. Hoy nos adelantamos al lunes y hoy nos adelantamos a la semana que viene. Hemos invitado a la radio a Marifé Antoñanzas, la directora del IAM, del Instituto Aragonés de la Mujer. Señora Antoñanzas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo llegamos este año al Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Pues llegamos trabajando mucho para que esta realidad sea un pasado dentro de muy poco tiempo. Sí que es verdad que los datos siguen estando ahí, las llamadas a la línea 900 se mantienen igual que el año pasado, prácticamente 2.600 llamadas por violencia. Es un dato que desde las instituciones y por supuesto desde el Gobierno de Aragón seguimos trabajando para que estos números se acorten y que la violencia, por supuesto, sea un mal recuerdo más pronto que tarde. Seguimos trabajando en la atención, por supuesto, a las mujeres víctimas de violencia y también en la prevención, para que no tengamos que atender a estas mujeres, porque la prevención habrá valido la pena. Hay una reflexión que venimos haciendo ya desde hace unos cuantos años. Uno no termina de saber si cuando aumentan los datos es porque estamos en una situación peor o porque estamos en una situación, entiéndase esto, mejor, de que hay una mayor concienciación de que hay que denunciar, hay que utilizar los servicios que se ponen a disposición del ciudadano, de las ciudadanas, en este caso. Aquí, ¿cuál es la lectura que diría usted que tenemos que hacer? Es una mezcla de los dos. Realmente hay muchísima más concienciación, muchísima más sensibilización. Se señala muchísimo más a los agresores y no a la víctima, como tiene que ser. Las víctimas han perdido cierta vergüenza, cierto pudor a lo que pueda pasar si acuden a estos servicios, llaman, los utilizan, pero también es verdad que los datos están ahí, que los datos son preocupantes y que tenemos que mirar a una prevención que pasa sobre todo por una educación, sin duda alguna, porque tenemos que acortarlos, tenemos que conseguir que la mayor de las desigualdades que hay ahora mismo deje de existir más pronto que tarde, vuelvo a repetir, porque me parece importante que seamos todos conscientes de esta situación que pasa muchas veces de puertas para adentro. También en el ámbito digital pasa de puertas para adentro. Tenemos que ser conscientes porque todos negamos la violencia, todos estamos en contra de la violencia, pero sí que es verdad que nos falta un poco más de conocimiento sobre lo que significa la violencia y lo que es la violencia. Hay muchas formas de violencia contra la mujer, no solamente las más conocidas, la violencia de la pareja o una violación o una agresión sexual. Hay muchísimas formas de violencia contra la mujer y tenemos que estar todos concienciados de lo que esto supone. Da usted algunos datos, recuerdo yo otros también, datos de atenciones, por ejemplo, en los últimos meses, 48 mujeres violadas en nuestra comunidad autónoma en los primeros 6 meses del año, 157 denunciaron otros delitos contra su libertad sexual. En el teléfono de atención a víctimas, en el 900-504-405, 2.600 mujeres que han sufrido malos tratos. De ellas, 195 denunciaron violencia sexual. Denuncias que llegan a los tribunales en los primeros 6 meses del año, 2.560. Casi 1.600 mujeres viven bajo protección policial. 417 tienen órdenes de protección. Hay tantos datos que parece que uno a veces pierde, ¿no?, la perspectiva de la importancia que tiene cada uno de estos datos y, sobre todo, de las historias de personas, de mujeres que hay detrás de estos datos. Los datos nos vienen muy bien para cuantificar ese problema, ¿no? Pero realmente sí que es verdad lo que dices, tienes toda la razón. Detrás de cada dato hay una mujer, hay una situación que está viviendo, tanto su mujer como su entorno. Hay una situación psicológica a veces muy grave, irreversible, sobre todo cuando estamos hablando de los más jóvenes. Hay una situación jurídica a la que se tienen que enfrentar también si quieren denunciar. Y yo creo que tenemos que ser capaces de eso, de empatizar con situaciones que atentan contra los derechos humanos, para empezar, y que atentan, por supuesto, contra la igualdad. Así que me parece excelente esa apreciación que has hecho, porque es fundamental sensibilizarnos con las personas que están sufriendo. Cuando escucha, por ejemplo, al diputado de Vox la semana pasada decir que estos son chiringuitos y que son chochocharlas, que es la expresión que utilizó, ¿a usted qué le parece, que le viene a la cabeza? Me merece, sinceramente, muy poquita contestación. Yo esa palabra tendría adjetivos para definirla, me los voy a callar, porque aquí lo que estamos haciendo es trabajar. Seguimos nuestro camino muy claramente, aumentando la protección, aumentando los servicios, y sin duda alguna no tenemos que despistarnos y mirar hacia otro lado, que lo único que va a pretender es eso, despistarnos de nuestro camino, que es trabajar, trabajar y trabajar. Así que no voy a darle ningún tipo de más pábulo, ¿no? ¿Qué actividades han preparado para la semana que viene, señora Antoñanzas?
Pues hemos comenzado ya esta semana, hemos comenzado con actuaciones, con una programación en el CAIBIS, en el nuevo CAIBIS de Huesca. Han ido todos los servicios sociales y las comarcas a conocerlo, a conocer qué servicios va a poner en marcha. Estamos preparando actuaciones a lo largo de toda esta semana para beneficiar a todos esos colectivos que indirectamente o directamente trabajan con las víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Creemos que es fundamental ayudarles a que puedan hacer mejor su trabajo. Por eso estamos hablando de que estamos haciendo jornadas con los abogados para que conozcan mejor cómo se tiene que atender jurídicamente una violencia sexual, por ejemplo. Estamos hablando también de violencias sexuales en niños. La jornada central va a tener lugar este próximo miércoles, día 27, en el Salón de Actos del INAEM. Lo hacemos en colaboración con el INAEM, porque también es muy importante esa colaboración entre departamentos, ¿no? No solamente el IAM no quiere ni puede hacer esto solo. Tiene que colaborar con otros departamentos y en este caso la jornada del miércoles es con el INAEM. Vamos a hacer parte de la jornada hablando de violencia sexual y otra parte de la jornada hablando de violencia de género, dirigida, ya digo, a los profesionales. Vamos a traer jornadas también sobre la violencia sexual en mujeres con discapacidad, que ya sabes que tienen otro tipo de condicionantes que es importante destacarlos, ¿no? Y yo creo que me dejo alguna más, pero lo podéis ver en el programa que tenemos en las redes sociales, porque que hay un programa bastante amplio. Ahora que hablaba usted de la violencia sexual, se viene comentando últimamente que la explicación a los datos de violencia sexual, una parte de la explicación a los datos de violencia sexual que tenemos hoy, viene dada en buena medida por la exposición a la violencia sexual, precisamente por el porno, por otras cuestiones de los menores. Ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, es que es uno de los problemas más preocupantes y de los que tenemos unos datos que asustan. Como has dicho antes, 3 de cada 4 menores han sufrido algún episodio de violencia sexual digital. Muchas veces no se atreven ni a comentarlo. Hay un bajo nivel de denuncia en estas situaciones de violencia sexual digital. Estamos hablando de una estimación de datos como adultos, ¿no? Pero no sabemos realmente la incidencia tan brutal que está teniendo esta violencia sexual digital en los más jóvenes. Tenemos que ser capaces de darles herramientas para que sepan diferenciar relaciones sanas de un mundo que no existe, un mundo virtual que no existe. Tenemos que ser capaces de darles herramientas para conocer qué están contando a través de las redes sociales. Algo que no contarían delante de un auditorio de 100 personas, más pequeño, lo están contando delante de miles de personas. Tienen que ser conscientes de eso y esa es nuestra labor como adultos, trasladarles todas estas situaciones, que sean conscientes y que sean conocedores de lo que les puede pasar. Esta semana nos han presentado, señora Antoñanzas, novedades en los centros de atención integral a víctimas de violencias sexuales, en marcha ya en Teruel y en Huesca. El mes que viene, en principio, corríjame, también el de Zaragoza, en la calle Manifestación, finalmente con personal externalizado, porque explicaba en estas últimas horas no se llega con el personal que tiene el IAM. No sé si es el modelo adecuado, si le gustaría que el IAM tenga personal suficiente en el futuro para poder asumir estas tareas. Bueno, con personal externalizado, la línea 900, por ejemplo, es con personal externalizado y funciona correctamente. Lo que tenemos que hacer desde la Administración y desde el IAM es controlar esos servicios y es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer también con los nuevos CAIBIS, controlar personalmente cómo funcionan estos servicios. La puesta en marcha de los CAIBIS no solamente es hacer una obra. Detrás de todo este trabajo, detrás de la obra, que nos ha costado mucho, hay muchísimo más trabajo del personal del IAM. Estamos hablando de hacer protocolos internos del personal que va a funcionar en esos centros, de hacer una aplicación informática para ser capaces de entender los datos que nos van a llegar de las mujeres que vamos a atender en los CAIBIS, de hablar con el colegio de abogados, que van a ser los que van a prestar la atención jurídica para que la presten debida y correctamente. Quiero decir que esos servicios que se van a dar van a estar tutelados y tutorizados, por supuesto, desde la Administración. Yo creo que es una buena fórmula y que va a funcionar muy bien, como lo ha hecho hasta ahora, ya te digo, con la línea 900. Termino la última, señora Antoñanzas. Van a realizar el próximo año un estudio sobre los tipos de violencia sexual y sobre los perfiles de las mujeres que los sufren. ¿Qué información es la que buscan con esto?
Más que un estudio, lo que te digo que vamos a hacer en los CAIBIS es tener una aplicación. No solamente vamos a abrir un expediente personal, que lo vamos a hacer a cada mujer que atendamos en estos centros, sino que va a haber una aplicación informática necesaria para conocer el perfil de la víctima, de dónde viene, dónde ha sufrido la agresión, qué tipo de edad tiene, si ha sufrido una agresión digital, si tiene discapacidad, y conocer, por supuesto, qué sabe del agresor a nivel general, porque no solamente nos interesan los datos de la víctima, nos interesan también los datos del agresor, si ha sido de su entorno cercano o de su entorno familiar, o ha sido en una fiesta, una persona que no conoce. Quiero decir, hay muchos datos de los agresores que debemos de conocer. En fin, el lunes volveremos a insistir sobre estos temas, y no solo el lunes, sino todos los días que podemos insistimos sobre estos temas. Marifé Antoñazas, directora de LIA, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la radio. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y 27, las 8, en un instante la tertulia. Están por aquí ya María López, Juan García Blasco y Gustavo García. Patés de un Castillo lleva más de 25 años elaborando patés vegetales, perfectos para una dieta rica y saludable. Rosa Barón es una de las fundadoras. Apostando por la innovación, os queremos presentar un nuevo paté, 100% vegetal y con todo el sabor del foie. Su secreto, productos naturales y de calidad. Los podéis encontrar en laconserveradelprepirineo.com. Los del gorrete rojo. Patés de un Castillo, primera clasificada en la convocatoria de ayudas reactivadas. Una iniciativa de la Fundación Isabel Martín con la colaboración de CAR-TV. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El cólera fue una terrible enfermedad que causó estragos en el mundo a lo largo del siglo XIX y que se ensañó con la población aragonesa. ¿Cómo fue ese Aragón en tiempos del cólera? Te lo contamos en el nuevo episodio de este sábado de Historia de Aragón en Aragón Radio a partir de las 3 de la tarde y siempre que quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis que esta mañana compartimos con María López, economista, empresaria. Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días. Con Gustavo García, trabajador social. Gustavo, muy buenas. Buenos días. Y con Juan García Blasco, catedrático de Seguridad Social y Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Gustavo, ¿cómo están los residentes de la residencia de Villafranca que fueron trasladados al centro de Vitalia de Huesca? Me imagino que bien, no los he visto, pero por las noticias que tengo de ellos allí en Huesca, bien. La verdad es que te van contando. Dentro de su desgracia, el alojamiento que han tenido es una suerte, porque es un centro nuevo, todavía sin apertura. Yo creo que es el centro más bonito de Aragón, lo voy a decir, es una pasada de centro, de verdad. Y están encantados, por lo que yo sé, pero claro, me imagino que como todo el mundo, con muchas ganas de volver a la normalidad. Claro, sí. O sea, porque es que vivir situaciones estresantes, por bien que te atiendan, al final lo que quieres es volver a tu normalidad y volver a tu sitio y lo más cercano posible a sus familiares, que es lo que todos queremos. Sí, está claro. En fin, ojalá les deseamos un pronto regreso a la que es su casa. 8:30 de la mañana, vamos ya con la tertulia. Hoy vamos a poner la mirada para empezar fuera de nuestra comunidad autónoma, porque sin duda la noticia de las últimas horas es que el empresario Víctor de Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo, abandonó anoche, hacia las 9:30 aproximadamente, el centro penitenciario, la cárcel de Soto del Real, en la que permanecía en prisión preventiva por otra investigación judicial relacionada con un supuesto fraude de hidrocarburos. De Aldama salió anoche de la cárcel después de declarar ante el juez instructor del caso Koldo que pagó comisiones en efectivo a altos cargos del gobierno y del Partido Socialista. Esperanza, la de la declaración evidentemente es mucho más amplia, pero
¿Qué titulares dejó en sus declaraciones? Pues hemos querido resumirlo en 8 nombres para sintetizar esas 2 horas de comparecencia a petición propia. Los 2 primeros, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y su entonces asesor Koldo García. Al primero dijo que le pagó 400.000 euros en efectivo y al segundo 250.000. De ese dinero, algo más de la mitad, 350.000, fueron para comisiones por contratos de mascarillas. 3 nombres más, 3 socialistas. Santos Cerdán, el secretario de organización, al que dice le hizo llegar otros 15.000 euros. Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario, ahora ministro, dice que le pidió 50.000 euros a través de Koldo, pero que rechazó esa solicitud. Y por último, con Teresa Rivera, dijo haber mantenido varias reuniones para hablar de la España vaciada. Sexto nombre, el del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sobre la foto que ha trascendido en las últimas horas en la que el presidente y el empresario posan juntos, explicó de Aldama que la foto se tomó en un acto del partido en 2019, en la presentación de la candidatura de Pepe Hernández a la alcaldía de Madrid, que el partido le pidió a de Aldama que acudiera porque Pedro Sánchez le quería conocer para darle las gracias por gestiones que había hecho en México para conseguir contratos en materia de transportes. Fue entonces, según su versión, cuando se hicieron la foto a petición del propio Sánchez. Séptimo nombre, el de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que visitó España en 2020, a pesar de que tenía prohibido pisar suelo europeo con amenaza de sanciones. De Aldama, que tenía una estrecha relación con ella, dejó claro que el gobierno estaba enterado de esa visita, que fue él el que advirtió al gobierno de esas posibles sanciones y que se llegó a planificar incluso una cena para que se viera con Sánchez. Y por último, dijo el empresario haber colaborado con una unidad de información antiterrorista de la Guardia Civil, tener relaciones con la CIA, con el FBI, y que incluso estaba llegando a pagar 2.000 euros al mes a un comandante de la Guardia Civil, a Rubén Villalba, para conseguir móviles seguros. Bueno, pues todo esto es lo que dijo de Aldama. Dijo alguna cosa más, pero esto es lo más importante. Luego después vinieron las reacciones, por ejemplo, la de Pedro Sánchez, que lo niega todo. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Y una reacción más desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se abre a negociar una moción de censura. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Vamos por partes, ahora comentamos lo de la moción de censura, si sale, si no sale, si podrían salir las cuentas. Vamos primero a la declaración de Aldama. El juez parece que le da al menos una cierta credibilidad a la declaración, porque de lo contrario no le hubiese dejado salir de la cárcel, pero ¿qué credibilidad y qué relevancia le dais vosotros a lo que dijo de Aldama? Empiezo por ti, Juan García Blasco. Sí, bueno, las declaraciones de Aldama, voluntarias en un proceso, no son declaraciones a la prensa, es en un proceso ante un juez y un fiscal. Es distinto. Y está colaborando con la justicia. Por eso el fiscal le ha dicho al juez, a los 2 jueces, a este y al otro por el que está en prisión, que es el otro, por una conducta muchísimo más grave que es la que está en prisión, que lo debe dejar en libertad. Por tanto, el juez entiende que es verosímil lo que dice. Verosimilitud no quiere decir que sea cierto. Ahí está la cuestión. Necesitarán pruebas, ya veremos si existen, si no existen, para demostrar las imputaciones que hace. Porque es que además también se está imputando él. Por tanto, este es un asunto que acaba de comenzar, a mi juicio. Vamos a ver qué sucede, los acontecimientos. Él ha salido de prisión. Ahora tiene pruebas. Es previsible que las tenga. Si no, el juez y el fiscal volverán a actuar. ¿Y puede volver a prisión? Sí. Por tanto, es un asunto delicado. Delicado. A mí me parece que es necesario esperar. Las acusaciones son graves desde el punto de vista político y personal. Desde el punto de vista penal, lo son, y será necesario, pues esperar a ver los acontecimientos, ¿no? Pero ahora todo depende, efectivamente, se pongan encima de la mesa pruebas. En el proceso penal, lo que no se prueba no existe. Por tanto, vamos a ver cuáles son los acontecimientos que suceden, ¿no? Que se suceden en el juicio. No sé, a mí, los que no somos juristas, a lo mejor nos llama un poco la atención que una persona que está en prisión y que ha pedido la libertad provisional y que no se la ha concedido porque el juez entendía que hay riesgo de fuga, que hay riesgo de destrucción de pruebas, pues después de una declaración en la que se autoimputa de delitos muy graves, porque cuando hay una corrupción, por un lado está la persona que se deja corromper, por decirlo así, y quien es el que incita a esa corrupción. Entonces él se ha imputado. O sea, pues aparte de lo que ya tenía antes,
y que el juez entiende que hay motivo para mantenerlo en prisión y no darle la libertad provisional, ahora añade otros delitos que él mismo se autoinculpa. Ahí sí que más que la prueba es el mismo. Yo he cometido este delito y sin embargo se le deja en libertad. Yo no sé, a mí me llama la atención. Luego, las imputaciones que hace, yo creo que en estos casos ni una cosa ni otra, es decir, ni decir que son ciertas ni decir que no son ciertas. Bueno, pues que se investiguen y efectivamente que si hay pruebas, pues hay pruebas. Y si realmente en alguno de estos casos, o en todos, en los que sea, se prueba que es verdad, pues que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, aparte de todas las consecuencias políticas que se puedan derivar de eso. Ahora también hay que probarlo, quiero decir, tampoco porque tengas manías o amores hacia los imputados, no podemos decir de que sean falsas o sean verdaderas. Yo siempre me pongo en la situación de que a cualquiera de nosotros nos dijeran, saliera una imputación de un alumno que diga que cobras por darles notas en los exámenes, o que alguien diga que tú pagabas a una administración, en el caso de una empresa, para conseguir determinados contratos. Es decir, lo pueden decir, pero tú imagínate cómo te sientes si no es verdad. Puede ser verdad o no puede ser verdad, con lo cual yo ahí no soy juez y a las pruebas me remito si es que esas pruebas salen algún día. Y una última consideración. Pueden ser verosímiles las acusaciones que hace, claro, todo es verosímil, y en algunos casos, ahora, eso de que tenga él que advertir al gobierno de que hay sanciones de la Unión Europea si pisa el suelo español la vicepresidenta de Venezuela, hombre, lo sabíamos todo, no lo va a saber el gobierno, solo falta que se lo tenga que advertir un empresario, si eso era algo conocido y perfectamente, o sea que, y luego lo mezcla todo con una serie de, que a mí me recuerdan eso al pequeño Nicolás, con que si soy de la CIA, si tengo relaciones con la CIA, si estoy con los no sé qué de cuerpos especiales de la Guardia Civil. Es decir, esa parte a mí me resulta en el terreno de lo fantasioso, fíjate. María. Yo creo que al final, como decía Juan, que es el que más sabe de esto de los que estamos aquí, efectivamente, sí, lo han dejado libres porque al final puede demostrar algo, porque él también se está imputando o está siendo más investigado de lo que era hasta ahora, y seguramente habrá algo que pueda demostrar. Ahora, esa lista al final de 9 nombres que nos decía ahora Esperanza, que de todos puedan decir algo, yo creo que es muchísimo más grave lo que inicialmente decía de aquellos que sí que han recibido dinero, que luego habrá que saber, ¿no? Si el dinero ha sido porque lo ha querido dar voluntariamente o porque le han presionado también para darlo para otras cosas, que aquí luego cuando esto empieza nunca se sabe dónde acaba, ¿no? Pero la verdad es que es muy chocante que estando como estaba, y más que yo entiendo que ahora mismo él ya no tiene nada que perder, porque encima con la edad que tiene, que tiene mucho por delante, negocios es difícil que vuelva a hacer aquí, aunque se demostrase que fuese inocente y demás, porque ya ha estado en la cárcel por otros motivos, con lo cual entiendo que si no tiene nada que perder, pero más que ganar, supongo que tendrá pruebas para por lo menos parte de lo que está diciendo, y que por eso mismo le habrán dejado en libertad, porque si no decir que yo he pagado, es que tú puedes decir muchas cosas, pero ¿cómo demuestras eso si no tienes algo fehaciente de una firma en un papel o una foto o un momento? Ya. Sí, pero ahí exactamente, dice, lo ha dejado en libertad porque el fiscal lo ha pedido y no hay más partes en el proceso. Cuando el fiscal lo pide, el juez tiene que dejarlo en libertad. Tiene que dejarlo en libertad. ¿Por qué el fiscal pide eso? Porque entiende, porque ha llegado a un acuerdo con su abogado. Porque entiende que hay hechos que probablemente son hechos que se podrán demostrar. Pero me refiero que el fiscal no es su defensor, el fiscal es el que va contra él, por eso mismo. Que es el que... Y por eso, si hubiese habido otras partes en el proceso, podían oponerse a la libertad, pero es que no hay ninguna otra parte más que el fiscal, solo el fiscal. Y por tanto, incluso el otro juez, que es el que la ha ingresado en prisión, el otro. Por las conductas relacionadas con otra, que es la grave, que es la más grave desde el punto de vista penal, ¿no? Por tanto, esto hay que esperar a ver, ¿no? Hay que esperar a ver qué sucede, no. Pues sí, hay que esperar a ver. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que no hay ni que darle credibilidad ni que quitársela. Hay que esperar a ver qué pruebas da y entonces valoraremos, claro. Ayer desde el Partido Popular decían que no hay que esperar, que tiene que haber dimisiones y que se habrían, si alguno de los socios del gobierno actual, del gobierno de España, lo considera oportuno y cambia su apoyo al gobierno, plantear una moción de censura. ¿Qué os parece? Con la información que tenemos hasta el momento, tiene que haber dimisiones
En el momento en el que nos encontramos, ¿sería oportuna, adecuada, necesaria una moción de censura, María? Yo creo que eso es lo que tiene que decir ahora el Partido Popular como jefe de la oposición, pero no es lo lógico y lo normal ahora, porque en el momento en el que en estos momentos, sin saber si hay pruebas o no, aunque podamos pensar que las hay, dimiten, pues es que ya estás dando por supuesto que hay esas pruebas y que efectivamente se ha hecho. Entonces no es lo normal ahora. Sí se demuestra que efectivamente ha habido, pues lo que se está diciendo, ¿no? Esos pagos y esos fraudes, pues entonces sí que debería de haber dimisiones ya hasta donde tengan que llegar, pero vamos, ahora mismo me parece que es un poco ir demasiado por delante y culpabilizar ya de algo que todavía es la presunción de inocencia. Y por otra, la moción de censura, pues es que no tiene mucho sentido, tampoco va hoy por hoy a salir adelante, y más después de haber votado ayer las medidas fiscales que volvieron a votar todos en bloque. O sea. Gustavo. Sí, bueno, a mí una cosa que me gusta, fíjate, es que podamos hablar de un tema sin decir otros más y cosas de esas, ¿no? O sea, que podamos hablar de estas imputaciones que hizo ayer de Aldama y que no lo estemos relacionando con ningún otro tema, que es una cosa que se da muy habitualmente. O sea, cada vez que sale alguna acusación o de que haya corrupción, siempre el acusado se remite a que el otro alguna vez ha hecho algo parecido o peor, ¿no? En este sentido, yo creo que está bien que nos centremos en los hechos, ahora en estos, y si en otros momentos otros, nos centremos en otros, ¿no? Pero ya que estás planteando lo que dice ayer Feijóo, tampoco en el PP han sido muy, en general, no digo refiriéndome a ningún caso concreto, muy ejemplarizantes a la hora de decir en cuanto hay algo ya, una sospecha, dimitimos todos de lo que sea, de una comunidad, de un gobierno o de donde sea, con lo cual andar pidiendo dimisiones. Pero por otro lado tampoco es raro, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, yo creo que si repasa la hemeroteca, no sé si hay alguna semana que algún alto dirigente del Partido Popular no haya pedido su dimisión desde el primer día. O sea, eso es el váyase señor González, de toda la vida, es una estrategia de oposición que, claro, se abusa tanto de ella que a lo mejor en algún momento que tenga más sentido, pues ya está devaluada, porque no se puede todas las semanas, desde el primer día, pedir la dimisión de alguien. El váyase señor González y ahora váyase señor Pedro Sánchez. Bueno, la dimisión puede estar dentro de la estrategia política. ¿Por qué no? Claro que sí, se entiende, ¿no? Porque para el partido de la oposición estos hechos de haberse producido son graves, sin duda alguna que lo son. Eso no lo discute nadie, ¿no? Lo que pasa es cómo va a dimitir si el propio presidente del gobierno los demás han negado los hechos. Por tanto, una dimisión significaría probablemente entender que se han producido, ¿no? Que se han producido. Luego, en esos hechos y en esas imputaciones hay mucha desigualdad, no son las mismas unas que otras, Hay que diferenciarse muy claramente. Hay 2 o 3 destinatarios clarísimos a los que se imputan delitos. Los demás son conductas, bueno, veríamos a ver qué relevancia pueden tener. Por tanto, hay que separarlas, pero yo creo que quizá es... De todas maneras, sí que ha habido dimisiones, no dimisiones, ceses. El de Ábalos. Sí, o sea, además rápido, rápido, y se actuó rápido, y yo me alegro que se actúe rápido. Y si se actuó rápido es porque, más allá de las acusaciones de alguien, quien tiene que tomar esas decisiones, bueno, pues tiene algún tipo de prueba o evidencia de que... Y sobre todo eran conductas como político del partido que no se podían mantener. Que eran reprochables y por tanto... Que no ha habido demisiones, pero sí ceses, lo cual me parece muy bien. Pero reprochables políticamente. Claro. No por otras razones. Efectivamente, políticamente. Lo otro lo decidirá un juez. No, y luego, en cuanto a la moción de censura, no es fácil, porque la moción de censura anterior que prosperó se hizo sobre las conductas de Bárcenas y compañía y tal, pero había ya unos hechos bastante comprobados y una sentencia de condena. Y eso es lo que abrió la puerta a la moción de censura. Como si ahora hubiera una sentencia de condena, desde luego estaría más que justificada. Sin tanto duda. Yo creo que en este caso se ha abierto una situación complicada, muy complicada, de trascendencia y de relevancia política, sin la menor duda. Vamos a ver qué sucede. En los próximos. Bueno, estamos preguntándonos ahora si cabe una moción de censura para que la moción de censura saliese adelante. Alguno de los socios habituales del PSOE, del gobierno, mejor dicho, debería renegar del PSOE, del gobierno. Y lo cierto es que eso no parece sencillo, porque estamos instalados ahora mismo en esa situación paradójica, curiosa, los socios del PSOE apretando hasta el extremo al PSOE en cada negociación, y el PSOE, o el gobierno, para ser más precisos, consigue sacar adelante también cada votación, a veces con acuerdos que o son o parecen contradictorios, que parecen recoger una cosa y la contraria, pero que están sirviendo en cualquier caso al gobierno para seguir avanzando y para a día de hoy tener casi atada la legislatura. El último ejemplo, Esperanza, lo tuvimos ayer. Sí, con la aprobación en el Congreso de la ley que regula el paquete fiscal del gobierno. Ha sido muy difícil, prácticamente un ejercicio de equilibrismo, poner de acuerdo a PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG
y Coalición Canaria. El paquete fiscal incluye medidas como gravar los vapeadores, subir los impuestos del tabaco, también impuestos a las multinacionales para que paguen al menos un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15% sobre sus resultados, subir el IRPF a rentas de capital superiores a 300.000 euros, cambios para combatir el fraude fiscal en hidrocarburos, cambios en el IVA para gravar los pisos turísticos. Bueno, entre esas medidas hay algunos puntos calientes, por ejemplo, y nunca mejor dicho, el impuesto a las energéticas. Ahora mismo hay una tasa para gravar no a todas las energéticas, sino a las que facturan más de 1.000 millones de euros. El pacto al que ha llegado el gobierno con Esquerra, Bildu y BNG fue para prorrogar un año más ese impuesto. Junts, en cambio, no está muy de acuerdo con ese impuesto y venía a pedir que esos impuestos a las compañías que llevasen a cabo inversiones en materia de descarbonización no se llevasen a cabo. No estaba del todo de acuerdo con ello. En cambio, con Podemos, el PSOE ha pactado constituir una comisión negociadora en la que participen todos los partidos y para llegar a un consenso, el que haga falta, para prorrogar el impuesto. En cualquier caso, si no se consigue ese consenso antes de terminar el año, el Gobierno también se ha comprometido a aprobar un Real Decreto Ley para sí prorrogar ese impuesto. Veremos a ver si se llega a ese escenario, qué es lo que pasa entonces. Otro tema de debate ha sido el impuesto a la banca. Se ha aprobado crear un impuesto sobre el margen a los intereses y comisiones de los bancos. Aquí también ha habido que añadir un asterisco, una enmienda transaccional a petición de Junts, que pide que todo lo que se recaude se transfiera a las comunidades autónomas. Bueno, pues esta es la situación. El resultado, en cualquier caso, es que el Gobierno ha conseguido sacar adelante otra votación que se había presentado francamente compleja, francamente complicada. María, tú antes hablabas, ¿no?, de la importancia que tiene esta medida. Os pregunto por las dos cuestiones, por las dos líneas. Por un lado, este acuerdo, otra vez casi funambulístico, y por otra parte, ¿qué os parecen? ¿Cómo queda la situación, las medidas fiscales? Hombre, a ver, el acuerdo, pues eso, es algo, un encaje de bolillos, ¿no? Diríamos, porque al final ha tenido que, con partidos de muy distinto parecer, y tanto ideológicamente como en las exigencias que tienen en función del carácter nacionalista regional que puedan tener, ¿no? Habrá que ver luego la aplicación, cómo se lleva a cabo, porque en algunos casos tampoco han sido medidas como tal las que han cerrado, sino propuestas de continuar o propuestas de estudiar a ver cómo puede quedar unas ciertas medidas. Entonces, bueno, yo creo que lo que más importante es ahora las subidas de ciertos impuestos que sí que van a realizar, cómo pueden afectar en general. Es verdad que para las pymes más o menos sí que se mantiene. Las grandes, tanto las entidades financieras como las empresas eléctricas, pues yo creo que al final, si le suben los impuestos y ganan menos dinero, no seguirá repercutiendo al ciudadano, como ha pasado de siempre. De ello saldrán, pero habrá que ver esas subidas que pueda haber, cómo afectan al resto. Sí, no, esto no es una reforma fiscal, Esto son medidas fiscales, no una reforma fiscal, que se podría hacer, siguiendo un poco el comité de expertos, lo comentamos hace unos años aquí, ¿no?, para modificar la estructura impositiva española, no es eso, son medidas concretas. Una, la de los grupos multinacionales, una transposición de la directiva, que esa era la razón fundamental de esta intervención, solo que a esa intervención exigida para recibirlos el quinto pago, quinto pago que corresponde a España, el Gobierno ha introducido otras modificaciones fiscales, ¿no?, al respecto. Por tanto, ahí no había ningún problema, no era un problema. En el impuesto a la banca, efectivamente, es un impuesto al margen a los intereses de entidades financieras. Es desigual, depende de qué tipos de banco. No es lo mismo para unos bancos que para otros, porque luego hay que ver el régimen jurídico impositivo, ¿no?, porque ahora es un título general por 3 años, pero endurece el actual, lo endurece. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Y vamos a ver cómo actúan los bancos ahora, como decía tú, María. Si eso se va a proyectar sobre los destinatarios de los servicios. Tendremos de los alguna bancos. Comisión nueva, a ver cómo se actúa, cuando entres en la oficina bancaria. Eso es. Lo que van a recibir las comunidades autónomas, va a recibir mucho Cataluña y Madrid, fundamentalmente. Nosotros no tanto. De ese impuesto, no tanto. Y probablemente en lo demás, pues hay otras medidas que no han salido, que no están al respecto, y es el gravamen energético, que es el verdaderamente en discusión. Bueno, ahí el gravamen energético se queda en impasse. Se prorroga hasta final de año y luego ya veremos qué sucede luego. A ver qué dice Junts per Catalunya. Bueno, ayer se comentaba que la clave estaba en que Junts ha pedido que no paguen impuestos las compañías que lleven a cabo inversiones en materias de descarbonización, y que como casi todas están llevando a cabo ese tipo de inversiones,
pues que entonces no lo pagará nadie. Lo que pasa que eso dejaría, en fin, en una situación delicada el acuerdo que el gobierno ha adoptado, pues por ejemplo, con Podemos, ¿no? Sí. Gustavo. Bueno, las medidas, la verdad es que, como dice Juan, no es una reforma fiscal, son medidas fiscales, y dentro de las medidas fiscales, algunas de las más potentes, pues eso es transponer directivas europeas. Estamos obligados a hacerlo y además pues está bien, ¿no? Y luego pues hay mucha letra menuda. Por ejemplo, a la mayoría de las empresas, a la mayoría de los ciudadanos, a la inmensísima mayoría, prácticamente no hay cambios significativos. Incluso en algunos casos, en el de los autónomos, hay alguna rebaja, que no se suele decir, del impuesto en el caso de los autónomos, ¿no? Los ingresos que tienes. Efectivamente. Entonces, bueno, también es una medida que, fíjate, si hubiera habido una subida, posiblemente sería titular en este conjunto de medidas, ¿no? Como es una bajada, pues prácticamente ni se habla de ello, no se menciona. Es decir, también hay que mencionarlo, lo de la bajada de impuestos a los autónomos. Luego, hay muchas medidas, cada una de ellas hay que analizarla en su contexto. La de la banca, yo estoy totalmente a favor. Quiero decir, es que son escandalosos los beneficios de la banca, pero escandalosos. Cuando ves un trabajador que le suben el sueldo un 2%, un 2,5%, y ya parece que le han hecho, yo qué sé, y eso son 80 euros al mes para algunos trabajadores. Y sin embargo, ver los escandalosos ingresos de la banca, porque el impuesto es sobre beneficios, o sea, no es sobre un impuesto general sobre la banca. Hombre, qué menos que todo eso que viene, de alguna manera, pues de cómo están los tipos de interés, de cómo nos están cobrando todo tipo de comisiones bancarias. Bueno, pues que de esos beneficios algo reduzca el interés de todos, me parece más que justo y necesario. Es decir, no sé cómo se puede oponer a eso. Y yo quiero destacar una última cosa en este acuerdo, y es algo que yo siempre he hecho en falta, y es la capacidad de negociar y de poner de acuerdo a gente tan diversa. Yo creo que el pacto es importantísimo en política. Ojalá aquí en Aragón se llegasen a pactos, y además pactos de los grandes partidos, por ejemplo, para los presupuestos. Yo creo que la política de pacto en estos momentos, por parte de algunos partidos, está poco menos que inhabilitada. Sobre todo cuando empezamos a hablar, porque se puede pactar cuando hablas de cosas concretas. Cuando estamos hablando de valores eternos, de la patria, del no sé qué, de si eres traidor a esto, de si los muertos, de si más allá, ahí es muy difícil llegar a acuerdos. Al revés, lo que llegamos es a tensiones, y bueno, pues yo creo que es muy bueno que haya mesas donde se llegue a acuerdos entre grupos y partidos tan diferentes, porque vamos, entre el PNV y Sumar, o entre Bildu o sea, es que hay diferencias notables. Que haya acuerdos me parece muy relevante y muy positivo. Luego ya se discutirá el contenido de esos acuerdos. Yo creo que la referencia que haces a Aragón, a ver, en la legislatura anterior era un cuatripartito. A diferencia de lo que pasa ahora en el gobierno de España, cuando tomaron posesión llegaron a un acuerdo de una lista de 33 medidas en la que estaban todos de acuerdo en esas 33 medidas, y a partir de ese momento no tuvieron que volver a negociar, como pasa ahora, ¿no? Que cada vez que llega una negociación nueva, si quieres mi voto, otra vez llegamos al chantaje, por decirlo de alguna forma, de dame lo que quieres o no te doy mi voto, que es claro, un poco, que es más difícil ahora, claro, obviamente. Porque al final no han cumplido esos acuerdos o no han hecho esos acuerdos iniciales, y ahora mismo el gobierno actual, aunque ahora está gobernando en minoría, el PP empezó con Vox, que lógicamente, bueno, ya sabemos todo lo que pasó y por qué se tuvieron que salir de todos los gobiernos de las administraciones, ¿no? De las comunidades autónomas. Pero vamos, en fin, yo creo que aquí, desde luego, pactos, algo podemos enseñar en esta región. Hablando de pactos, de acuerdos, que decía Gustavo, son buenos los acuerdos y son más sencillos cuando se habla de cuestiones concretas. Hablando de pactos que no han sido sobre cuestiones concretas. Hoy mismo el Gobierno inicia el trámite formal para aprobar el anteproyecto de ley que recoge la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Después de 11 meses de negociaciones, o no, el Ministerio de Trabajo, que ya dijo que la negociación terminaría de una manera determinada, no ha conseguido que la negociación termine de esa manera determinada. Así que ahora va a negociar el Ministerio, no con los empresarios, sino solo con los sindicatos, cómo reducir la jornada a 37 horas y media. ¿Qué os parece como pues que ojalá casi termina esta historia? Pues que ojalá se llegase a ese acuerdo, porque yo sí que estoy a favor de esa reducción, pero ojalá que esa reducción fuera pactada con todos los agentes sociales, no solamente con los sindicatos, porque sería mucho más sólida, mucho más matizada, y porque claro, todos estamos todos, por lo menos todos los trabajadores por cuenta ajena pueden estar de acuerdo en que esa reducción les va a venir muy bien. El problema es que también hay que pensar el impacto también en la gente normal. Por ejemplo, las empresas de prestación de servicios, que la mano de obra tiene un componente en algunos casos casi del 90%, pongamos servicios de ayuda a domicilio.
puede estar el 90% el coste de la mano de obra, por decirlo así, y lo mismo en residencias. Bueno, pues una reducción de jornada significa un aumento de plantilla, y un aumento de plantilla para hacer el mismo servicio significa un aumento de costes, y ese coste lo paga alguien, es decir, o lo paga la administración en el caso de que tenga una prestación por ser situación de dependencia, pero en España la mayoría de usuarios, por ejemplo, de residencias son privados, con lo cual eso inevitablemente les va a suponer un mayor coste de la plaza. Es decir, que todo este tipo de aspectos tienen que estar muy valorados, muy matizados, y no solamente decir, pues se reduce la jornada, que insisto, a mí me parece muy bien, aunque yo ya no soy trabajador por cuenta ajena, pero yo creo que si lo hubiera sido, habría dicho, mira qué bien me va a venir. Y creo que también es necesaria, es decir, creo que en estos momentos el desarrollo tecnológico, el incremento general de la productividad nos permite trabajar menos y mantener ingresos si se reparte equitativamente la riqueza. O sea que como idea general está bien, luego como aplicación hay que ver, y ojalá se hubiese llegado también vía pacto, aunque hubiese habido que ceder, es decir, en plazos de aplicación, en yo qué sé, en las medidas que fuera. Bueno, aquí todos tienen sus razones, todos tienen sus razones. Se ha agotado hasta el final la negociación y no ha prosperado, porque es que es una dicotomía. O es una intervención legal unilateral, que es lo que se va a hacer, aunque pactada con los sindicatos, unilateral por ley, o es una intervención de actuación sobre la jornada del tiempo a través de los instrumentos de la autonomía colectiva y de la negociación colectiva. Ese es el dilema, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la ministra quería hacerlo por intervención legal. Quería el acuerdo de las dos partes también, ¿no? Bueno, no ha sido posible. La representación empresarial, con razón y con fundamento, entiende que esa actuación sobre la jornada, que es muy delicada, porque actúa sobre, no solo la jornada, sino sobre todo el tiempo de trabajo en la empresa, debería hacerse a través de los instrumentos de negociación colectiva. Porque hay muchos convenios colectivos, en algunos sectores la jornada está superada ya, no hay problema. Eso también el problema es la aplicación en determinados sectores y empresas donde pueda afectar, y se decía, efectivamente, vamos a hacerlo a través de la negociación colectiva de manera pausada, como decías tú, ordenada, para ver, examinar cuáles, cómo, y vamos a dar un poco de tiempo, vamos a que terminen los actuales convenios colectivos y en la renovación de los nuevos se incorpore. Es decir, que son argumentos fundados. También son argumentos los que reclaman una intervención de reducción de la jornada, son cierto, ¿no? Pero no se ha llegado a un acuerdo, se entiende que no se ha llegado a un acuerdo. Bueno, pues ahora tendrá que actuar el gobierno presentando un proyecto de ley. Vamos a ver en qué términos, que será acordado con la representación sindical. Y el obstáculo más complejo, que ese proyecto de ley tenga el refrendo en el Parlamento. No sé si eso será fácil o será difícil. Será fácil o será difícil, ¿no? Porque ahí las posturas están bastante encontradas. Por tanto, vamos a ver qué sucede. Yo creo que se ha desaprovechado una gran oportunidad para actuar sobre el tiempo de trabajo, no solo la jornada. La jornada es la clave. De una manera más comprometida entre las partes y el gobierno. Parece que se ha desaprovechado. A mí me parece que ahora mismo lo único que han creado es una inestabilidad mayor, porque la gente ya no sabe si ya tiene las 7 horas y media o cómo se va a aplicar o cómo se va a hacer. Es verdad que hay muchísimos convenios colectivos provinciales a los que afecta y no sabemos cómo se va a hacer. O sea, ¿de verdad vamos a tener que tener una jornada de 7 horas y media o se va a poder seguir teniendo una jornada de 8 horas, que eso implicará después tener más días de vacaciones, por ejemplo? Porque claro, no es lo mismo el que tiene un negocio abierto durante 8 horas que las empresas que trabajan a turnos, o que ciertas maquinarias tienen que estar durante un tiempo calentando y hay que apagar. No sé, es que afecta mucho más. Que la medida claramente lo que busca es que con esta reducción de jornada, que sí, que la gente se vaya antes a casa y que tenga más tiempo libre, media hora más al día, que tenga más tiempo libre con el mismo sueldo, vale, pero en el fondo lo que buscan es que se contrate a más gente. Ya se intentó hacer con otras medidas y ahora pasa lo mismo. O sea, lo que se busca es poder minimizar el paro estructural que tenemos en España. Y yo, sinceramente, no creo que una medida de este tipo de verdad afecte tan positivamente al desempleo como buscan, porque habrá que mirar otras alternativas. Y efectivamente, si al final las empresas tenemos o menos tiempo de trabajo para sacar la misma producción, que entonces vendrán los siguientes problemas de estrés o de lo que sea, ¿vale? Si tenemos menos tiempo para sacar la misma producción y mantener ese nivel de competitividad, o tenemos que contratar más gente, pues para poder tenerlo, efectivamente habrá que subir los precios, y esa subida de precios podría ser encadenada y llegar otra vez a un repunte de inflación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está haciendo porque se lo han propuesto y lo quieren sacar, y al final volvemos a lo de antes. Es una medida que sobre todo lleva la ministra Yolanda Díaz como Podemos y que quiere que sea su cartel
como ella, no como PSOE. Ahora seguimos con la tertulia, 9:00 a.m. Ahora seguimos con María López, con Gustavo García, con Juan García Blasco, pero a las 9, como siempre, vamos a actualizar la información. Ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada? Ana Sánchez Borroy, buenos días. Buenos días. En la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que será el próximo lunes, el Instituto Aragonés de la Mujer ha organizado una serie de actividades para seguir concienciando contra la violencia de género. En los primeros 6 meses de este año, 48 mujeres han sido violadas en Aragón, 157 denunciaron otro tipo de delitos contra su libertad sexual. Este año se pone el foco en los jóvenes y la violencia digital y también en las mujeres con discapacidad, entre otros colectivos. El acto central será el 27 de diciembre con una jornada para mejorar la formación de los profesionales que trabajan con las víctimas. El 27 de noviembre, queríamos decir. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado con la directora del IAM, con Marifé Antoñanzas. Para beneficiar a todos esos colectivos que indirectamente o directamente trabajan con las víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Creemos que es fundamental ayudarles a que puedan hacer mejor su trabajo. Por eso estamos hablando de que estamos haciendo jornadas con los abogados, cómo se tiene que atender jurídicamente una violencia sexual, por ejemplo. Estamos hablando también de violencias sexuales en niños. Más asuntos. La consejera de Educación, Tomasa Hernández, visita hoy Jaca. Nos lo cuenta desde Huesca María Ángel Pérez. Donde se va a implantar un nuevo grado de formación profesional. Se trata de la implantación de un grado de cocina y gastronomía impulsado por el Ayuntamiento de Jaca, la Asociación de Empresarios de la Jacetania y el Colegio Escolapio. Es una propuesta que Educación estudiará inmerso en estos momentos en la planificación de la nueva oferta de formación profesional para el próximo curso. Sería con este el tercero en la provincia y ampliaría la oferta de Jaca centrada en familias profesionales agrarias, medio ambiente y gestión. En la provincia de Teruel, la organización de Autoclassic, la feria del vehículo clásico de Alcañiz, está organizando ya actividades paralelas. Eva Lázaro. Además de los propios stands que habrá en esta feria, se están preparando actividades para una mayor implicación de los aficionados al mundo del motor. Por ejemplo, habrá un concurso de restauración de motocicletas y un homenaje a personajes históricos de esta feria que celebrará su 27 edición en el Puente de Diciembre. También se dispondrá de un Car Garage, una plataforma para favorecer el coleccionismo a través de la compraventa de vehículos y motos y fomentar la incorporación de los jóvenes a este sector. En cuanto al número de expositores, están cerrando los contratos en estos momentos. El año pasado hubo 70 expositores y 100 vehículos clásicos expuestos. Hoy conoceremos más detalles sobre la programación navideña del Ayuntamiento de Zaragoza. Lucía Peralta. Ya sabemos que el encendido de las luces de Navidad será el viernes 29 de noviembre a las 6:15 en la Plaza del Pilar. Se sigue trabajando también en el montaje del Belén delante de la Basílica y hoy comienza una de esas actividades navideñas. Se trata de lucir un espacio dedicado a los cuentos de Navidad que estará abierto hasta el 7 de enero en la Rosaleda del Parque Grande. José Antonio Labordeta. En cada parada un personaje introducirá cada uno de los 10 cuentos del itinerario y se combinan además con luces y música. Las entradas están ya a la venta y van desde los 8 a los 15 euros. Los primeros pases de esta tarde están ya llenos. Fuera de nuestra comunidad ya sabemos quién sustituirá a Teresa Rivera como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, después de su nombramiento como vicepresidenta ejecutiva de la nueva Comisión Europea. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a la agencia EFE que será Sara Agesen, que hasta ahora era secretaria de Estado de Energía en ese mismo ministerio. En deportes, el Real Zaragoza visita mañana al Córdoba, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca recibirá el domingo al Castellón. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto zaragocista entrena hoy a las 10:30, última sesión antes de desplazarse hasta tierras andaluzas. Batar y Keidibare regresarán a una convocatoria en la que finalmente no estará Mario Soberón, a pesar de que durante la semana parecía que iba a volver. El partido mañana desde las 6 lo contamos aquí en esta sintonía en Aragón en Juego. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca intentará poner fin el domingo a una racha de 7 jornadas sin ganar, que ha hecho que su ventaja con el descenso se haya reducido a solo 4 puntos. Y en Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona juega el domingo a las 12 en el Municipal ante el Celta Fortuna. Por otro lado, Casademón Zaragoza juega mañana en la pista de Guernica una nueva jornada de la Liga Femenina, una cita que podremos ver en Aragón TV. Además, hoy a las 8:30, Badahuesca juega a domicilio ante Balonmano Benidorm. Guanapix Zaragoza viaja a Pamplona, donde a partir de las 9 de la noche se mide a Sota. Y mañana el Pamesa Teruel Voleibol jugará a las 8:30 de la tarde en Lugo. Y nos queda
al tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, el cielo va a estar más bien despejado hoy en casi toda la comunidad. Las nubes que todavía quedan en Teruel rápidamente se van a disipar y las que sí que se van a mantener algo son las de las altas 5 villas, cerca del Moncayo y especialmente la divisoria del Pirineo. Allí, en los puertos pirenaicos, algunas nevadas intermitentes poco destacables. Bastante cierzo hoy, especialmente en el sur de Huesca y en la provincia de Zaragoza. Menos viento que ayer en Teruel y una sensación de fresco mucho más evidente que los últimos días. El fin de semana vuelve a subir la temperatura. Lo va a hacer especialmente el domingo y con más evidencia en las sierras, con viento del sur. Algunas nubes matinales. Mañana incluso con niebla en Teruel y mañana con un cielo algo más cargado que el domingo. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. La empresa de momento no nos ha dado ninguna información ni oficialmente sobre este respecto, simplemente lo que ha salido por los medios de comunicación. Nosotros lo que sí que estamos en ese aspecto un poco tranquilos porque tenemos un convenio firmado en el que se nos garantiza a medio y largo plazo pues la llegada en una plataforma eléctrica a la planta, por lo tanto se nos da la garantía de que aquí pues tendremos futuro y esperemos que así sea. Este es Rubén Alonso, el presidente del comité de empresa de Stellantis en Figueruelas, cuando le preguntábamos estas últimas horas qué sabe de la posibilidad de que Stellantis cierre 2 años una de las líneas de producción que tiene en la localidad zaragozana. La decisión se habría tomado por la caída de las ventas y para preparar la electrificación. Si se confirma, a partir del año que viene, el Peugeot 208, que ahora se monta en la línea 1, se montaría en la 2. El gobierno de Aragón decía ayer que se ha puesto en contacto con Stellantis, lo explicaba la vicepresidenta Mar Vaquero. Y que es verdad que nos hemos puesto en contacto con la empresa, pues para tratar de tener una información más detallada y en lo que pueda afectar. Creo que es una situación previsible, teniendo en cuenta lo que está viviendo el sector de la automoción. Decía ayer Mar Vaquero que no es algo que sorprenda teniendo en cuenta la situación del sector. María, voy a empezar por ti con este asunto. ¿Cuál es la visión, la lectura que se hace de todo lo que está pasando estas últimas semanas en torno a Stellantis? ¿Simplemente es algo puntual o es algo estructural? Yo entiendo que, ahora mismo... Quiero decir, vamos a un adelgazamiento importante de la planta. Ahora en general, todo lo que es la industria del automóvil en Europa está empezando otra vez a reestructurar sus producciones y a bajar las expectativas de producción, porque al final se hizo una apuesta muy importante por el coche eléctrico y esa apuesta no está teniendo sus frutos porque no se está comprando tanto coche eléctrico como había previsión. Al final las circunstancias son distintas en cada país. En los que tienen posibilidades de tener cargando los coches, pues ahora mismo tienen 8 meses de nieve y los coches bajan muchísimo y tienen unos niveles de kilometraje diario distinto al que tenemos, por ejemplo, en los países del sur. Pero en los países del sur, por contra, pues vivimos en edificios vecinales en los que es muy difícil poner a cargar, y las ayudas que hay y el coche vale todo, ¿vale? O sea, claro, y no hay ayudas suficientes, con lo cual esas previsiones pues han bajado y todas las plantas se están reestructurando. ¿Qué es lo que sucede? Que por otro lado, si hay esa continuidad a futuro, lógicamente ahora mismo fabricar un coche eléctrico cuesta más tiempo que fabricar un coche de combustión térmica y hay que modificar las líneas de trabajo para poder acometer pues esas medidas y que no frene otras producciones. La planta de Stellantis hasta el año 2000, desde 1982 o desde 1984 cuando empieza, tenía una única línea de producción. En el año 2000 ya se hacen inversiones para pasar a tener 2 líneas de producción, cambiando parte del sistema de habituallamiento a la línea. Y eso permite, esa decisión de aquel momento, permite que hoy, 24 años más tarde, se pueda parar una línea, seguir manteniendo la producción en la otra para lo que puede ser una mejora a futuro y poder tener una línea totalmente electrificada en la que hacer coches eléctricos con la velocidad que requiere ese coche y por otro lado ensamblar coches de combustión térmica, pues gasolina o diésel con la velocidad que eso conlleva y además que todos sabemos que hacen varios coches distintos que utilizan plataformas similares, es decir, que tienen una serie de componentes iguales que permiten que la línea pues sea más eficiente. Entonces yo creo que es una medida que había que hacer, que trae un ERE, pues lo normal, claro, esa línea no va a estar trabajando y no se puede hacer todo por la otra línea. La mayor parte de los trabajadores pueden trabajar en ambas líneas, con lo cual entiendo que habrá, pues como en otras ocasiones, unos paquetes y unos acuerdos de salidas programadas y por otro lado pues irán turnando a la gente en trabajo o en casa en función de cómo vaya. Lo que hay que mirar es que
las obras que necesiten duren lo menos posible para que cuanto antes la fábrica pueda estar otra vez en tratamiento, pero que sepamos que que estas medidas que venían de reducción también del turno de noche y demás, eso son porque precisamente a nivel generalizado no se ha dado las ventas planificadas que tenían de coche eléctrico. Sí, María lo ha descrito con bastante precisión, ¿no? La industria del automóvil está ahora en cierta encrucijada. Pero la europea, básicamente, claro, porque la asiática... No, la europea. Y por tanto, claro, Stellantis tiene que tener un proyecto, ¿no? Un proyecto al respecto, ¿no? Y como está el coche eléctrico, efectivamente, con las insuficiencias y las carencias que tú has mencionado, no está ahí, pues tendrá que actuar y por tanto, porque probablemente el futuro del automóvil sea ese, no sé cuándo, pero sea ese, ¿no? Por tanto, tiene que actuar, tiene que seguir produciendo los coches gasolina y diésel, tiene que seguir produciendo, aunque vende menos, parece ser, y tiene que prepararse para los coches eléctricos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ese es el reto del desafío que tiene no solo Stellantis, sino muchas empresas, ¿no? En Aragón lo importante es que esa fábrica de baterías se llegue aquí y se produzcan esos coches. Eso implicará una reordenación de la fuerza de trabajo, claro. Implicará, vamos a ver qué alcance tiene, qué efectos, como dice María, bueno, pues esa línea, si es para electrificarla, pues pueden seguir trabajando muchos trabajadores, no sé si todos, pero unos cuantos sí, y el tiempo nos irá diciendo cómo se manifiesta, ¿no? Al respecto. Una cierta reestructuración de la fuerza de trabajo se tendrá que hacer, probablemente sí. Veremos a ver qué alcance tiene. Es que habrá que ver luego esto cómo afecta al auxiliar, porque habrá empresa auxiliar que solamente trabaje para una línea. Claro, entonces ahí hay un desafío importante, ¿no? Y al gobierno de Aragón también le preocupa, claro, sin duda alguna que le preocupa. Dejadme que comentemos también una noticia, en este caso en positivo. Acaba de confirmar hace apenas unos minutos la empresa Solarig que va a llevar a cabo un proyecto en el que va a invertir más de 1.000 millones de euros, 1.150 millones de euros, para crear una planta de combustible sostenible para aviación en la provincia de Teruel. El proyecto va a contar con capacidad para producir 75.000 toneladas de SAF, es decir, el combustible, vamos a decir, limpio necesario para que se lleven a cabo unos 30.000 vuelos entre Zaragoza y Londres. La planta se va a ubicar en el polígono industrial de Platea, va a tener una extensión de unas 10 hectáreas aproximadamente y estará operativa en el año 2030. Pero el titular sería este: inversión de 1.100 millones de euros para producir este combustible sostenible para la aviación, y en este caso en la provincia de Teruel. Lo digo porque, claro, aquí precisamente, seguramente lo más destacable de la noticia es que es en la provincia de Teruel, ¿no? Que es en Platea. No se le escapa a nadie tampoco que tenemos ahí un aeropuerto que sirve para estacionamiento, para mantenimiento de aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, ¿qué os parece la noticia, sí, Gustavo? Todas las noticias últimamente que en torno al aeropuerto de Teruel son muy positivas, y yo creo que nos alegramos todos de que se instalen inversiones de estas características, empresas de estas características fuera del entorno de la ciudad de Zaragoza, que si no, pues eso, tendremos la macrocefalia. Entonces a mí me parece muy bien, y me imagino que a todo el mundo también, y es de celebrar. Y más en momentos como este, donde también hay que diversificar. Venimos de unas semanas atrás donde cada semana se anunciaba una o dos bases de datos, de centros de datos de estos, instalaciones y proyectos faraónicos en cuanto a inversión, pero minimalistas en cuanto a creación de empleo, y en este sentido, pues bueno, un proyecto diferente y en una ubicación diferente del entorno del Valle del Ebro y de la ciudad de Zaragoza o de los alrededores, pues me parece muy bien. Y además en estos momentos también, porque vinculándolo con el tema anterior, yo creo que viendo las declaraciones de sindicatos, de la administración, de la propia empresa, en el tema de Stellantis, del cierre de esta línea y demás, el efecto sobre el empleo ya lo está teniendo. Ha habido, entre lo que va de año, casi 1.000 trabajadores de los no fijos, de los eventuales, que ya no se les ha renovado, ¿no? Claro que va a tener, ya lo está teniendo, efectos sobre el empleo, pero yo creo que la crisis es profunda, o sea, no es solamente una cuestión de, o sea, porque efectivamente todas las expectativas del coche eléctrico no han ido al ritmo que se preveía, no hay infraestructuras adecuadas para ello, parece que todavía la autonomía de los vehículos no es la que cualquiera de nosotros desearíamos. Eso por un lado. Por otro lado está la situación internacional, con ese cambio que puede haber China, el impacto que tiene, bueno, China y en general los países asiáticos, en cuanto a que su apuesta por el coche eléctrico por estar arrasando en Europa frente a otros proyectos.
la llegada de Trump, cómo va a cambiar la situación en estos sentidos. Y luego también hay otras cuestiones. Se está barajando, por ejemplo, el hidrógeno como alternativa al coche eléctrico. Es decir, creo que esa crisis va para rato y que posiblemente pues tengamos una afectación en el sector, directamente no solo en esta fábrica, sino en la industria auxiliar, que nos va a llevar durante unos años. Por cierto, como nos vamos a empezar a familiarizar con el nombre del proyecto, el proyecto de Teruel se llama Turboleta SAF. Lo digo porque nos vamos a familiarizar con este proyecto de Solaris, el proyecto de Turboleta, el nombre de Turboleta. Y lo otro lo habrá ahora. El nombre de Turboleta, la verdad es que ese proyecto es Déjame un momento, Juan, ¿por qué se va a instalar, dice la compañía, dice Solaris en Teruel? Por lo mismo que los centros de datos, porque hay sol, viento y agua, y también, dice, por el aprovechamiento del biometano y el CO2 biogénico producido a partir de residuos agroganaderos de la comarca. Pues Juan. mira, te iba a preguntar eso. ¿Cuáles son las razones? Pues estas. Pues esas, y me alegro que sean esas, y me alegro mucho que sea también que se diversifique la industria de la producción, ¿no?, en el conjunto de la comunidad autónoma. Yo creo que el aeropuerto ha sido también una razón muy importante para inversiones, y esta es muy interesante, sin duda alguna. Es verdad que es a un plazo un poco más largo, 2030 has dicho, ¿no? Sí, 2030. 2030, pero está muy bien, ¿no? Me parece que eso es futuro. Y sobre todo es salida a otros productos que se generan en la zona, porque al final la provincia de Teruel tiene también un gran impacto en la industria agroalimentaria. Hay empresas muy importantes afincadas en Teruel, y de origen turolense, que están en la zona y también cerca de Platea, que es donde va esta inversión. Y entiendo porque también van a buscar la obtención de hidrógeno para uso como combustible. Y, o sea, yo creo que si finaliza y se lleva a cabo la inversión, es un buen sitio. Están cerca, siguen estando localizados cerca de las áreas industriales españolas, como pues puede ser sobre todo toda la costa mediterránea, desde Cataluña hasta Alicante, ¿no?, donde puede haber una gran parte, cogiendo también Zaragoza, lógicamente, de inversiones. Y luego, pues si en un momento dado necesitan pruebas para poder ese biocombustible tenerlo prueba, entiendo que según qué tipo de aeronaves que pueda haber en el aeropuerto de Teruel, pues les puede venir también bien para poder hacer estas pruebas y no hacerlas en un aeropuerto convencional. Con lo cual, pues una buena noticia fuera de otras que ya teníamos, y ahora hay que esperar a que de verdad se materialice. En fin, 9:16 de la mañana, en la recta final de la tertulia, un asunto más todavía. Presentó ayer ECODES un informe sobre las viviendas de uso turístico en España, un informe que plantea 20 propuestas para hacer frente al problema que suponen, dice la entidad, en un contexto de sobreturismo que preocupa a algunas partes de la sociedad, ¿no?, por las consecuencias que puede tener. Así que vamos a saludar a Jerónimo Blasco, vicepresidente de ECODES. Señor Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Le pregunto antes de todo, en Aragón, ¿en qué medida las viviendas de uso turístico son un problema? En Aragón no es especialmente grave más que en determinadas comarcas. O sea, el informe no se ha hecho por Aragón, sobre todo, sino a escala nacional, que es donde se están produciendo en muchos territorios situaciones dramáticas, ¿no?, como conocemos, grandes ciudades, incluso Baleares, etcétera. Pero es verdad que en Aragón convendría, por lo menos ya hay 4 comarcas del Pirineo donde el número de viviendas ya es muy alto en relación a la población y al número de edificios. Estamos hablando de Alto Aigo, Jacetania, Ribagorza, Sobrarbe. Estas juntas ya suman 2.684. Claro, estamos hablando de una población bastante reducida, entonces ya la proporción empieza a inquietar y, de hecho, hay municipios que ya tienen problemas serios, como Benasque, etcétera, porque, ni siquiera los trabajadores que van para la nieve o para la hostelería, etcétera, encuentran trabajo, un poco lo que vemos que está ocurriendo en otras zonas de España, ¿no? Zaragoza todavía no es urgente, pero es verdad que lo que recomendamos es que, como ahora el panorama jurídico y jurisprudencial, porque estos años ha estado bastante contradictorio, pero ahora ya está bastante claro, el municipio que quiera lo puede hacer, pues, por ejemplo, y también nosotros aconsejamos establecer ya unos índices máximos, porque si no, a veces las cuestiones, sobre todo con las grandes plataformas, que es la que hacen muy fácil, ¿no?, el desarrollo de la actividad, pues puede haber una explosión. Entonces, antes que esperar a que el problema reviente, es verdad que muchos municipios que ya pueden hacerlo, pues establezcan estos índices. Por ejemplo, ahora mismo incluso Málaga, que muchos años ha resistido, Sevilla, etcétera, Bilbao, lo están haciendo. Barcelona, por supuesto, Barcelona incluso ha ido a medidas más drásticas, que yo creo que aquí no tiene ningún sentido, pero es verdad que conviene establecer un índice, pues como hacemos por
utilizar una terminología y un método conocido en Zaragoza, pues las zonas saturadas, ¿no?, de hostelería. Si tú estableces ya un índice en el plan general, ya lo dejas ahí. Hasta que no llegues no hay ningún problema. Pero si empieza a llegar... Claro, el problema que tiene Sino es que algunos ayuntamientos se han encontrado con un volumen de licencias dadas tan enorme que luego, claro, hay problemas de derechos creados. Hay problemas a veces que hay que estar planteándose expropiaciones o incluso compensaciones económicas. Es mucho más fácil regular antes que luego solucionarlo una vez que el problema ha reventado. ¿Y qué índice diría usted que es razonable? Es decir, ¿qué porcentaje del total de viviendas sería razonable que fuera de uso turístico? Sí, más o menos el que se está utilizando en grandes ciudades en torno a 8 viviendas de uso turístico. Estamos hablando de viviendas de uso turístico al margen de hostelería, etcétera. 8 por cada 100 viviendas. Un 8%. Es un poco el índice que se está. Sí, pero de viviendas, no de habitantes, de viviendas efectivas. Sí. Ese es un porcentaje razonable que además luego lo que te permite la normativa, y eso está muy bien, y está consolidada, que lo puedes aplicar a determinadas zonas y en otras no. Es decir, que a lo mejor pues, un problema se da solamente en el centro histórico o en zonas muy concretas, en los casos de la costa, ¿no?, pues próximas al litoral, etcétera, pero puedes dejar el resto. De todas maneras, si tú estableces, como ha hecho, por ejemplo, Málaga, un mismo índice para toda, pues ahora hay zonas, hay barrios que pueden seguir poniendo algunas viviendas de este tipo de forma moderada y repartiendo también, porque claro, tengamos en cuenta que si lo limitas de forma drástica, como algún ayuntamiento está planteando, dañas el turismo popular de la gente, que eso también es un derecho, y estás dañando también el que los usuarios de las zonas, claro, puedan sacar algún beneficio. Y ahí también proponemos soluciones que se han probado, sobre todo en Estados Unidos y en Ámsterdam. Por ejemplo, que es que, por ejemplo, pues que los residentes, por ejemplo, no solamente no les perjudiques impidiéndoles, sino que les puedes ayudar, porque, por ejemplo, los residentes no hay ningún problema en que 30 días o 60 días, por ejemplo, que son 2 parámetros que se han utilizado, puedan alquilar sus casas, pues que ellos se pueden ir de vacaciones y esa casa la alquilan para vivienda turística, y entonces no solamente no estás haciendo daño al residente, sino que estás ayudando a que se queden, porque uno de los grandes problemas es que con turismo, sin turismo o sin turismo, todos sabemos que los precios de la vivienda en las zonas de grandes ciudades, sobre todo, pues es muy alto, ¿no? Y a veces el propio residente de escasos recursos acaba siendo expulsado, ¿no?, lo que se llama la gentrificación. En fin, proponemos muchas iniciativas. Yo creo que el panorama está ahora bastante mejor. Políticamente este tema, además, afortunadamente, es bastante pacífico, tanto jurídica como políticamente. Ya prácticamente todos los signos políticos coinciden en que hay que poner medidas. Y bueno, lo que hemos tratado, como hacemos siempre desde la Fundación, es proponer soluciones en temas de este tipo. Hay quien le dirá, señor Blasco, que un 8% es un porcentaje muy elevado, demasiado elevado. No sé si nos podría explicar por qué es una buena cifra. Y aprovecho, me ha parecido ver en su informe que en España hay más viviendas de uso turístico que habitaciones de hotel. ¿Esto es así? No solo es así, sino que probablemente incluso hay más, porque tengamos en cuenta que estamos siempre hablando de una estadística difícil de tener seguridad. Utilizamos todos el índice el nacional, ¿no?, de estadística, el Instituto Nacional de Estadística, los datos, pero todos sabemos que hay muchas viviendas ilegales y muchas viviendas que no pasan. También es cierto que las grandes plataformas están clarificando mucho, porque claro, casi todo el mundo se publicita en ellas y eso también está ayudando a saber realmente cuál es la situación y cuál es el control. Y respecto a la pregunta de si 8 es mucho o poco, bueno, es un índice que se está haciendo en algunas ciudades. Es verdad que ciudades con mucha saturación y que quieren rebajar, pero efectivamente la ventaja de la legislación es que al ser urbanística es competencia municipal y pueden poner el índice que quieran. Es decir, una ciudad puede poner menos, puede poner más, puede prohibir, como parece que quiere hacer Barcelona incluso, o lo que ha hecho en Nueva York o Ámsterdam. En fin, se pueden adoptar muchas soluciones y para eso hay que estudiar cada caso. He puesto ese ejemplo porque es el que se está haciendo en grandes ciudades, pero que por supuesto no tiene por qué ser el índice que se utilice aquí. Jerónimo Blasco, vicepresidente de CODES, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien. Venga, un saludo. Muy buenos días. Recta final de la tertulia, pero venga, últimas reflexiones, Gustavo, que te escuchaba, es un tema que te veía escuchar atentamente. Claro, es que es un tema tan complicado, tan complejo, que no tenemos el tiempo de abordarlo. En todo caso, que sean recomendaciones, lo que hacen me parece muy bien que hayan hecho ese estudio. Siempre es algo que va a permitir a las entidades locales, que son quienes tienen que adoptar la normativa en esta materia, que les permita tomar sus decisiones. Cada ciudad es distinta e incluso cada barrio es distinto, y esa ratio de 8 por cada 100 pues puede estar bien, pero claro, si es a nivel general y luego se concentra en determinado espacio de la ciudad, pues será un problema. Tiene muchos ángulos, el mismo que aportaba ahora, de si puede beneficiar incluso a algún vecino de la zona porque puede alquilar su vivienda durante 30 o 60 días al año. Yo no creo que eso sea una gran ayuda, no lo sé para nadie, pero podría ser, que son muchos aspectos a considerar, y en todo caso que se ha desbordado tanto la situación en algunos lugares que no me extraña que haya una reacción tan en contra de estas viviendas, y desde luego
ese modelo turístico no es un modelo que sea demasiado importante a niveles económicos para el territorio, porque no deja demasiados ingresos, demasiado impacto en la economía, y sin embargo es especialmente destructivo. Lo mismo, por ejemplo, que los cruceros en determinadas ciudades. Aquí no, por suerte. Pero en Aragón la situación no es comparable a otras, ¿eh? Claro. Aquí se dan algunas singularidades en algunas partes del territorio y tal. Aquí lo que hay que hacer es convivir bien el turismo y la vivienda turística. Sí, pero ¿cómo? Ahí está. Ese es el asunto. Entonces, claro. Bueno, pero ahora hay un proyecto de ley de la vivienda en Aragón, que en el Consejo Económico lo estamos estudiando para hacer un informe, y bueno, pues a lo mejor puede haber alguna intervención también desde ese punto de vista, para modular, ordenar esta convivencia, que yo creo que es esa cuestión, ¿no? Esa cuestión me parece, amigo. Sí. Yo es que todavía no era consciente de que hay más apartamentos turísticos o habitaciones turísticas que habitaciones de hotel en España, pensando que en España hay muchísimas habitaciones de hotel, porque al final hay que pensar que nuestro país recibe entre 90 y 92 millones de turistas al año, que sí, que parte vendrán en crucero, pero hay muchos que vienen a estancias de mínimo una noche. Lo que ya no sé si dentro de turistas entiendo que sí se meten también a los que puedan venir a congresos, ferias y demás, pero al final tenemos una recepción muy muy alta, el doble de nuestra población. Entonces, bueno, yo creo que sí, que tiene que haber una regulación, si es verdad ese dato, y sobre todo por las que también hacía alusión Jerónimo Blasco, de viviendas ilegales en cuanto a la parte turística. Bueno, pues que hay que controlarlo, pero revisando bien las zonas, porque no es lo mismo como puedan ser unas grandes urbes turísticas que puedan estar saturadas a lo que pueden ser otros territorios que precisamente a la España interior es parte de lo que le está dando vida. En mi pueblo en verano la cantidad de espacios que se alquilan, todo el mundo tiene su casita, la alquila, y de hecho gracias a eso pues muchos del pueblo hemos podido estudiar, porque nuestros padres o nuestros tíos o nuestros pues alquilaban una casita, y esa era la aspiración de todo el mundo. Y eso, pero claro, eso no perjudica, además el mes de julio y el mes de agosto dan vida a la localidad. La costa, ¿cómo puede estar? No es lo mismo el Pirineo que el centro de Zaragoza, está claro. Terminamos, y 26, las 9. Banda sonora del día, a ver si adivinan quién ha elegido hoy. En un piso 21, en la ciudad donde nunca sale el sol. Ayer Toronto, mañana Nueva York. Las 8 meses haciendo el disco que te prometí que te haría. Buenas noches, te escribo aunque sé que la isla ya te diga. Ya sabes que nunca duermo, mami, pero espero que estás en orden. Yo la verdad que bien, lo mismo de siempre, escribiendo y eligiendo cortes. Aunque todavía me queda lo único que tengo cerrado es el nombre. ¿Qué te parece cómo baila esto Gustavo García, Juan? ¿Qué te parece cómo lo baila, Gustavo? Bien. Veo que la conoce. Digamos que a su manera, ¿no? Sí, yo no la conozco. Hoy ha elegido María López. María. Sí, bueno, es en español, pero bueno, no, simplemente es porque, a ver, no es uno de mis grupos o de mis personajes favoritos, pero sí que hubo ayer la presentación de esta primera canción del disco que sacará el año que viene. También ayer salieron a la venta las entradas, por ejemplo, para el concierto de Dani Martín, que será dentro de año y medio, o sea, está todo muy, muy avanzado. Bueno, Quevedo decía que no la sacó antes porque iba a salir justo cuando fue la Dani, que prefería dejarlo para más adelante. Entonces, aunque no sean grupos a los que yo sigo mucho, creo que bueno, pues que tener esto es una expectativa también de la gente joven, sigue muchísimo a Quevedo, ¿no? Y demostrar cómo pueden esperar o cómo lanzan, además en un día como hoy, que es Santa Cecilia, patrona de los músicos. Así que felicidades a todos los felicidades músicos. A María López, hombre, músicos, María. Pues bueno, pues me parecía bien poner, aunque sea buenas noches y estemos en Buenos Días Aragón. ¿Quieres que te la pasemos en un pendrive, Juan? No. Para que te la pasamos de tono del móvil o alguna cosa. Sí. No. De todas maneras, lo que es una causa es lo que ha dicho ella para quedar bien, y luego lo que hay de fondo. Lo de fondo es ese, el buenas noches, es por llevar la contraria. El buenos días, ella buenas noches. Siempre hay que llevar la contraria, como es María. Bueno, tengan ustedes buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Buen fin de semana, Gustavo. Buen fin de semana, Juan. Buen fin de semana, María. El tiempo pasa, mami, el tiempo corre. El año que viene que me paguen dólares si quieren que vaya para allá. Si no, no voy para allá. Amo los shows, pero odio girar. Y menos, mami, cuando tú no estás. Anoche el traje y lo volví a cambiar. Me quedan 5 canciones más. Siempre más. Y quizá con eso y ya puedo fantasear. Con el momento de aterrizar. Verte para poder respirar.
soy yo. Dile ya no soy yo. Un año más regresa a Aragón Radio La Noche Más Mágica. Nuestro objetivo, tu ayuda. Una iniciativa solidaria que consiste en la recogida de juguetes nuevos o en buen estado y regalos para nuestros mayores que viven solos o en residencias. ¿Quieres colaborar? Deja tus juguetes y regalos en nuestros puntos de recogida en Huesca, Zaragoza y Teruel. Toda la información en lanochemasmágica.es. El equipo de deportes te espera, como siempre, en Aragón en Juego. Bueno, además con partidos importantes. El sábado, desde las 6 de la tarde, Córdoba, Real Zaragoza. Coge Francho, la tiene Pausans, lo y intenta. después, Liga Femenina, Guernica, Casademont Zaragoza. +1. Sí. El domingo, a partir de las 6, desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Castellón. El equipo que no rebla. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Nueve y media de la mañana, ahora en 5 minutos abrimos el tiempo a la carta con Luismi Pérez, con nuestro meteorólogo. Nos pueden ir si quieren ya llamando al 944 1020, al teléfono de la radio, 944 1020, y así van cogiendo sitio en la fila que siempre se forma para preguntarle a Luismi Pérez. Hasta entonces, hasta que empecemos el tiempo a la carta, vamos con el deporte, que está por aquí ya Pepe Borque. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Con un Real Zaragoza que recupera a varios jugadores para el partido de mañana contra el Córdoba. Keidibare y Badar, que volverán a la convocatoria. Parece que incluso lo harán también al 11 titular de un equipo que entrena hoy a las 10:30 y que, eso sí, seguirá sin poder contar con uno de sus máximos goleadores. Cuéntanos, Edu García, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Mario Soberón está descartado para el partido de mañana del Real Zaragoza en el nuevo Arcángel, después de que el delantero cántabro tuviese de nuevo ayer molestias en la musculatura isquiotibial, y será por lo tanto el 7º partido consecutivo en Liga que se pierda el ariete. Ayer las buenas noticias llegaron con Samet Badar, ya de vuelta tras su estancia con la selección absoluta de Bosnia, también con Marc Aguado, que reapareció en el césped después de ausentarse en el día de ayer, y de nuevo con Keidibare, que sigue sumando sesiones junto al resto de los compañeros y estará en la convocatoria de cara al partido de mañana. Un choque en el que el Real Zaragoza tratará de sumar los 3 puntos en una plaza, el nuevo Arcángel, donde de momento todavía no ha ganado de ningún visitante. Gracias, Edu. Hoy, tras el entrenamiento, Víctor Fernández ofrecerá la habitual rueda de prensa previa, que vamos a poder ver, como siempre, en la plataforma de streaming de Aragón Deporte, y mañana desde las 6 contamos todo lo que suceda en Aragón en Juego con Jorge Hernández y todo el equipo. Venga, pues eso por un lado. Por otro, tras la derrota en Elda, el Huesca busca romper su mala racha el domingo ante el Castellón. Un encuentro que se disputará en el Alcoraz, también a las 6:30 de la tarde, y al que el conjunto que dirige Antonio Hidalgo llega después de 7 jornadas sin ganar. Hoy, penúltimo entrenamiento antes del choque. Cuéntanos, Jorge Puyolo, buenos días. Buenos días. La Sociedad Deportiva Huesca comienza a entrenarse hoy a partir de las 10:30 de la mañana. Antes, a las 10, comparecerá ante los medios de comunicación Dani Jiménez, el portero azulgrana, que acumula ya 200 partidos en el fútbol profesional en la segunda división. Esta temporada solo ha conseguido dejar una puerta a cero con el conjunto altoaragonés. Su reto es mantener esa buena versión que está ofreciendo y además dejar su meta imbatida en el partido de este próximo domingo frente al Castellón. Los azulgranas tienen todavía 2 sesiones de entrenamiento para preparar ese partido del domingo. Gracias, Jorge. Y como cada viernes le hace la previa a la jornada desde su tribuna Fernando Ramos. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos de nuevo en otra previa de partido de fin de semana, y la verdad es que tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca tienen que pegar un paso adelante y sumar de a 3. Hasta ahí yo creo que todo está normal, pero ¿cómo hacerlo? Esa es la misión de Antonio Hidalgo y de Víctor Fernández antes de una jornada dura para los dos y especialmente complicada para una Sociedad Deportiva Huesca que necesita ganar y necesita hacerlo cuanto antes. El Real Zaragoza, ¿qué cara nos mostrará en Córdoba? Pues veremos. Recupera a Badar, que sinceramente, bien visto lo visto en los últimos partidos, es medio equipo. No estará Soberón y veremos si Keidibare está, aunque sea para un ratito. Eso sí, con Keidi yo lo tengo muy claro. Todo lo que sea correr un mínimo riesgo, tranquilo en el banquillo y a esperar tu momento cuando estés perfectamente recuperado. ¿Qué pasará el fin de semana? Pues no lo sabemos. Solo les invito a que sigan todo lo que ocurra en la radio autonómica, porque sospecho que, visto las últimas jornadas, vamos a sufrir de lo lindo. Ojalá que el sufrimiento sirva para algo. Buenos días.
Gracias, Fer. Y esta noche también desde las 11 en Tribuneros toda la previa del fin de semana, que por cierto en el resto del fútbol nos deja desde el domingo a las 12 en Primera Federación ese Sociedad Deportiva Tarazona, Celta Fortuna, final del conjunto vigués, y en Segunda Federación en Aragón TV en directo, domingo a las 12 Teruel Eibar B, a las 4 Barbastro Alaves B, 4:30 Calahorra Egea, 5 Utebo Tudelano y a las 7 de la tarde Suiza Aragón. Por cierto, que ya sabes que el 27, es decir, el miércoles que viene, estarán sobre todo Egea y Barbastro pendientes de qué equipo de Primera División les toca en la segunda ronda de la Copa del Rey. Normal, como para no. En baloncesto no hay jornada ACB por las ventanas FIBA, pero sí que tenemos partido de Liga Femenina. Eso es, tras la derrota del miércoles en Euroliga, el equipo que dirige Carlos Cantero visita mañana al Guernica. Javi Cebolla, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El equipo femenino de Casa de Monzaragoza, que vuelve a cambiar el chip, se centra ya en la competición doméstica, en la Liga Femenina Endesa, y donde le tocará jugar este próximo fin de semana, el sábado, en la pista de Guernica. Un rival que está empatada a triunfos con Casa de Mon, con 4, por lo que el equipo rojillo buscará una victoria que le permita no perder la estela de los cabeza de la Liga, como son Girona o Valencia. Por su parte, en el equipo masculino de Casa de Monzaragoza, después de esos 3 partidos en 5 días, ahora tiene un parón de selecciones hasta el 30 de noviembre, no volverá a la competición. La ACB lo hará en el pabellón Príncipe Felipe frente a Bilbao. Por delante tiene 9 días el equipo de Porfirio Fisac para perfilar ese partido y para recuperar a jugadores tocados como Sulemanovic. Gracias, Javi. Y esta misma tarde a las 8:30 Bada Huesca juega en la pista del balonmano Benidorm, mientras que a las 9 un partido además entre 2 equipos que se conocen muy bien en la primera división del fútbol sala, como es el Sota de Pamplona y el Guanapix Zaragoza. Escuchamos al técnico de los zaragozanos, Jorge Palos. Rival muy difícil, que tiene las cosas clarísimas, en su pista encima son muy fuertes, todos los puntos que han sacado han sido allí y nada, pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, a tratar de seguir creciendo como grupo y a seguir sumando, que creo que todo lo que saquemos fuera de casa es muy positivo. Y además mañana el Pamesa Teruel Voleibol jugará en Lugo, será a las 8:30 de la tarde. Esperemos que con la misma suerte que tuvo el miércoles, que ganó a Palma. Gracias, Pepe. Buen fin de semana. Igualmente. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. El tiempo a la carta. Luismi Pérez. Participa. Llámanos 944 1020. O mándanos un WhatsApp al 608 57 8412. Luismi Pérez, ¿qué tal, Luismi? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Es que el estribillo es muy bueno para hacerlo contigo, ¿eh? Ese, pero muy bonito, Luismi. Sí, sí. Sí, sí. ¿Te lo han cantado alguna vez esto, que Luismi? No, lo que pasa es que mi nombre lo dicen mucho cuando la gente se hace una foto, ¿sabes? Dicen Luismi y así se ponen todos contentos. Vale. O sea que vienen tiempos de viento o vientos de cambio, ¿o qué es lo que viene? A ver. Sí, las dos cosas. Vienen tiempos de viento y vientos de tiempo o vientos de cambio. Básicamente vamos a tener un cambio de 180 grados en esa dirección del viento este fin de semana. Hoy es cierzo. Hoy además ha sido también un día de barrida directamente de las nubes después de la lluvia que tuvimos anoche en muchas comarcas. Pero ese cierzo solo lo tendremos hoy, porque mañana y sobre todo el domingo el viento gira hacia sur o sudeste, o sea, unos cambios
totales de viento, que lo que nos denotan, Javier, es que tendremos borrascas cerca. Por tanto, los próximos días seguirán las presiones atmosféricas más bien bajas, en el entorno de los 1000 hectopascales, 995, 1005, que son presiones bajas, y eso se va a traducir también en que mucha gente va a estar más espitosa, más nerviosa. Está demostradísimo que cuando las humedades, cuando las presiones, quería decir, bajan, el tiempo hace que la gente esté más nerviosa y más, un poquito más alterada. Bueno, pues que se tranquilice al marcar el 944-10-20, 900, un número detrás de otro, 944-10-20, y que llamen a Luismi Pérez, que te llamen, Luismi, para preguntarte el tiempo, dónde van a tener, según qué tiempo, en función de dónde pase cada uno el fin de semana. 944-10-20, nos pueden llamar ya, estamos en el tiempo a la carta. Te voy a hacer la pregunta tonta del día, Luismi. Dime, a ver. ¿Y por qué hay viento? ¿Y por qué hay viento unas veces sí y otras veces no? También te respondo con una cosa tonta. Venga, a ver. A preguntas tontas. No me dejes muy en evidencia, Luismi. No. El viento se forma básicamente por diferencias o bien de temperatura o bien de presión atmosférica. Tenemos aire en el mundo. Menos mal que tenemos aire, porque si no, no existiría vida, así de claro. Y ese aire, entre otras cosas, pues tiene oxígeno que también nos hace respirar. Podríamos tener mucho hidrógeno, pero tampoco viviría nadie aquí en este mundo. Pues bien, ese aire no está distribuido de la misma manera. Eso hace que tengamos sitios en los que se acumula mucho y sitios en los que se crean vacíos de aire. Donde hay vacíos de aire, hay borrascas. Donde tenemos un exceso de aire, hay anticiclones. Pero claro, el aire tiene que acabar compensándose y por tanto las presiones se acaban equilibrando en forma de corrientes de aire. Por tanto, ¿qué quiero deciros con esto? Que si hay un sitio en el que hay un anticiclón y otro sitio en el que hay una borrasca, las borrascas chupan el aire del anticiclón y crean esa corriente de aire hacia allí. Y también las temperaturas crean corrientes de viento que en función de la distancia que tengamos entre dos sitios y la diferencia de temperatura que tengamos, pues también se crea una corriente de viento en este caso. Eso es muy típico. Con dos ejemplos muy claros. Uno es el cierzo que tenemos aquí, entre las montañas del Pirineo y de la Ibérica y luego la depresión del Ebro. Por ahí se crea un canal de aire que se acelera, por tanto muchos días de viento fuerte. Y otro ejemplo muy claro de estas diferencias de temperatura son el mar caliente muchas veces el mar frío, quería decir, muchas veces en primavera, sí, y la tierra que se caldea. Muchas veces estamos en el mes de mayo en la costa, por ejemplo, de Salou, y de golpe y porrazo se levanta un viento muy fuerte que es desde el mar. Eso es una brisa, eso es un viento que se crea por diferencias de la tierra caliente y el mar que sigue frío. Vale, bueno, pues ya está. Oye, fíjate, ¿ves qué bien? Ahora ya tenemos una posibilidad de tema de conversación cuando haga viento. Ahora la gente siempre te pregunta aquello de ¿qué es viento? Aire en movimiento. Si eso te dice la RAE, pero aquí somos un poco más pros. 944-10-20, estamos en el tiempo a la carta, nos pueden llamar ya si quieren, tenemos varios mensajes, ¿no? Me decías, sí, Esperanza. Ya tenemos algunas peticiones de oyentes que son puntualísimos y muy, muy, muy madrugadores, hasta más, bueno, más que nosotros no. Vamos a la par. Empatadillos. Vamos a la par. Entre todos ponemos el asfalto de las calles, ¿no? Sí. Un poco entre todos, sí. A ver, Blaser, que nos pregunta, ¿tiene sesión de fotos mañana en Zaragoza entre las 10 y la 1 para un reportaje en exteriores, Luismi? A ver, al amigo de Blaser hay que decirle que se va a ir nublando y justo esa hora. En Zaragoza el cielo va a quedar un poquito más plomizo, parece ser a eso de mediodía. Se va a formar, muy posiblemente se formarán nubes de lo que se llaman a sotavento, que son las que hemos visto los últimos días con esa forma de platillo volante, de esas nubes aplanadas, que nos indican de que mañana el viento va a girar hacia el sur y claro, cuando atraviesen la Ibérica se formarán esas nubes onduladas, algo densas. Será fácil que justo al mediodía pues el sol se apague bastante. Pero vamos, no serán nubes de lluvia. Hombre, eso para un reportaje de fotos bien, ¿no? Que te preparan ahí un buen decorado. Sí. No, de hecho es que es un cielo muy bonito porque además, como queda moteado con esas nubes una encima de la otra, y te digo una cosa, porque es a las 12 del mediodía. Si fuera a las 6 de la tarde, la puesta de sol que tendremos mañana en Zaragoza va a ser espectacular, como la que hemos tenido los últimos días, de hecho. Bueno, oye, incluso plus cielo bonito para nuestro amigo fotógrafo Blaser. ¿Vale? Eso es, ahí queda. A ver, que tenemos más mensajes. Víctor, que se va a Soria y Olvega el domingo, todo el día. Vale, pues el tiempo es bastante tranquilo, lo que pasa es que se van a formar nieblas y justo en Soria serán más fáciles de tener. Todo lo que es el Valle del Duero, por tanto en Soria también, pues tendremos esa niebla básicamente matinal. Si no es niebla, serán nubes bajas. A fin de cuentas,
un poco plomizo. El día especialmente... especialmente... Dale. Y eso que no estoy comiendo nada. Especialmente... por la mañana, a eso de las 11, 12 del mediodía, pues esas nubes se irán disipando. En Olvega, al estar un pelín más pegaditos al Moncayo, allí la niebla quedará un poco más abajo, aunque sí que es muy probable que por la mañana también despertemos con algunas nubes. En cualquier caso, ya poco viento, no tendremos cierzo por allí, y también lo que se notará es una subidita de la temperatura. Por tanto, el domingo acabará siendo un día bastante bueno en la provincia de Soria. Oye, Luis, me estaba yo pensando que nos contaban además colaboradores de este programa la nieve que había en París, la que había en Bruselas. Sí. Aquí no nos ha llegado esto. ¿Por qué? No, nos ha llegado básicamente una enfarinadeta que hemos tenido en las últimas horas. Por ejemplo, ya se ve ahora mismo el Pirineo por encima de los 1.700 metros. Me lo comentaba justamente un compañero desde Broto hace poco más de un cuarto de hora. Me decía, pues han despertado ya esa cota muy definida, 1.700, las montañas algo nevaditas. Sí, aparte de esa enfarinada, ya os digo, no ha nevado con intensidad, no estamos teniendo espesores destacables fuera del Pirineo. ¿Y por qué ha pasado eso? Básicamente porque vamos a llamarle la bomba fría, porque ha sido un ya no gota, bomba. Frío. Sí, porque además no es una gota fría. De hecho, lo que ha pasado lo que está pasando ahora mismo por gran parte de Europa es una borrasca que se llama de latitudes altas, por tanto, una borrasca de toda la vida, que ha sido muy fría. En el caso de Alemania, del Benelux, de Francia, Suiza, han tenido nevadas muy importantes. A nosotros nos ha llegado la parte, entre comillas, menos fría, o más cálida, llámale, y además con un viento más seco. Si hubiéramos tenido esa borrasca más situada, por ejemplo, en los Alpes o en Italia, el viento hubiera entrado desde el norte-nordeste y por lo menos la nevada del Pirineo hubiera sido mucho más importante. Pero no ha sido así. La borrasca ha rebotado, podríamos decir, por Francia, luego se ha ido hacia Alemania y los próximos días las borrascas se quedarán más en Irlanda, con lo que la subida de temperatura también en Europa estará servida los próximos días. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. 944 10 20. ¿Quién quiere hablar con Luismi Pérez? ¿Quién le quiere preguntar a Luismi Pérez qué tiempo va a hacer este fin de semana? Donde lo vaya a pasar, nos pueden llamar, les recuerdo, ese es el número de teléfono de la radio, 944 10 20. La otra opción, la otra alternativa, a ver si nos da tiempo a responder a todos los mensajes, es el 608-578-412. Mientras nos llama la gente al 944 10 20, vamos a ir recuperando algún mensaje más. Esperanza. Mientras cogen el Fast Pass, Pedro de la Peña Zaragocista de Berea nos dice que se va mañana a Córdoba a ver al Real Zaragoza. ¿Qué tal tiempo van a tener por allí? Ahí está, en el momento de que has dicho ya Córdoba, digo, no hace falta que siga la frase, no hace falta que siga la petición, seguro que a ver al Real Zaragoza. Pues a ver, tiempo tranquilo. En Córdoba hoy está haciendo bastante viento, mañana ese viento va a ir a menos y a la hora del partido, o sea, todo el día de hecho, por tanto podrá disfrutar toda la jornada en Córdoba con un tiempo mucho más tranquilo. El cielo simplemente estará enmarañado, no habrá nubes de lluvia, ese viento bastante débil y la verdad es que sí que hará algo de fresquete a eso de las 9-10 de la noche, pues ya en Córdoba estaremos en torno a los 14 grados, es un ambiente fresco, pero vamos, tampoco nos podremos quejar del frío que por ejemplo a mediodía estará desaparecido. La tarde de mañana va a ser de lujazo allí en el Guadalquivir. Bueno, bien, venga, bien. El Zaragoza lo tiene todo a favor en cuanto al tiempo. Luego ya habrá que ver. Y el Córdoba también. Sí, luego ya habrá que ver lo que pasa. Hombre, 14 grados para ellos tiene que ser frío. Vamos sobrados. No, ahí está. Siempre se dice aquello de no están acostumbrados a jugar a 40 grados. Pues a 14 lo mismo se quedan arrecidos. Vamos al teléfono 944 10 20. Conchi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Conchi. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? Pues vamos a ir a una casa rural este fin de semana por la zona de Belchite y me gustaría saber qué tiempo va a hacer. Venga. Pues Conchi, en general el tiempo va a ser bastante tranquilo y una cosa importante, allí va a soplar bastante menos el viento, que hoy también, pues hoy y ayer y hace ya unos cuantos días, no deja de silbar. Por tanto, unas condiciones de viento mucho más tranquilas, quizás el domingo por la tarde sople un poquito más, pero vamos, no va a ser nada llamativo. Y sin lluvias. En el caso de Belchite no esperamos este fin de semana lluvia. Si acaso un poquito más de nubes mañana por la mañana. El domingo temprano también.
serán nubes que luego disiparán. Y Conchi, muy posiblemente el domingo por la tarde acabe siendo un tiempo muy suave el que haya. Por tanto, si hacéis, no sé, barbacoa o costillada y demás, pues a lo mejor nadie se querrá arrimar al fuego precisamente. Bueno, no está mal, ¿no, Conchi? Nada mal, nada mal. Además vamos a hacer eso, vamos a hacer barbacoa. O sea, Qué que es bien, fenomenal. qué envidia, efectivamente. Sí, Ahí a tope. sí. Que tengáis buen fin de pues semana, que disfrutéis. Muchas gracias. Muchas adiós. gracias, Conchi. Gracias. Más peticiones, Esperanza. La gata sobre el tejado, no sé qué nombre se esconderá después de este sobrenombre. Nos pregunta, el tiempo para Zaragoza, en concreto el sábado por la noche, ya nos has dicho que va a haber un bonito atardecer, pero nos dice que tiene una carrera nocturna. Ah, sí. Y ya de paso añado yo, el domingo por la mañana el partido de Aspanoa en la Romareda a las 11:30, que andaban preocupados en Aspanoa por si va a hacer mucho viento o no, por los paracaidistas que caen al terreno de juego. Venga, sábado noche, domingo mañana, Zaragoza. Sí, muy importante. Pues básicamente la noche del sábado, tranquila, sin lluvias y de hecho tampoco sin nieblas. Habrá pocas nubes. El viento de momento el sábado por la noche va a ser débil. O sea que para la carrera nocturna, vamos, lujazo. Venga. No va a hacer mucho frío, la verdad. Va a hacer más frío, por ejemplo, mañana por la mañana o mejor dicho, mañana por la noche. Esta próxima noche, que la noche del sábado al domingo. Esta noche más frío que la del sábado. Sí, ahí está. Vale, ahí venga. está. Para que conste en acta de que tampoco habrá que abrigarse en exceso y aparte haciendo una carrera pues seguro que uno calienta rápido. Y luego el domingo por la mañana, Javier, pues para Aspanoa hay que decirle que tampoco va a soplar especialmente el viento, lo va a hacer más tarde. Viento del sur, un poquito más insistente en el caso de Zaragoza, pues a partir de las 3-4 de la tarde, pero no va a ser tan fuerte ese viento del sur como el cierzo que tenemos hoy o como el poniente que teníamos ayer, por ejemplo. El cielo con las manos a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. 944 10 20, teléfono de la radio, nos pueden llamar para preguntarle directamente a Luismi Pérez, como decimos siempre, para cortar la fila que hay a veces con los mensajes de WhatsApp. 944 10 20. ¿Más mensajes, Esperanza? A ver, alguien que se va de vacaciones, José Manuel, que se va este fin de semana hasta el lunes al Cosebre y, sobre todo, después de lo que has contado, nos dices si también hasta allí llegará el aire. Sí, de momento, hoy sí. Si se va esta tarde, pues vamos, en Alcosebre también está la cosa bien ventilada con ese viento que allí también es de cierzo y por tanto se lleva las nubes. Sí que es verdad que hoy el cielo va a estar casi despejado. Esta tarde simplemente a tener en cuenta pues ese viento un poquito más destacable. Mañana y el domingo habrá mañanas nubladas. En el caso de Alcosebre va a cambiar el viento, cambia directamente hacia sur y claro, cuando es sur entra desde el mar. Y entra húmedo y entra con nubes. Por tanto, que no se extrañe que mañana temprano, el domingo temprano, pues el tiempo sea bastante cargado. Personalmente no me extrañaría nada que lloviera ligeramente, poco, nada de tormentas fuertes, nada de problemas, mañana por la mañana. Por tanto, el cambio entre esta tarde y mañana por la mañana va a ser de 180 grados. Pero ya el lunes, martes, otra vez un poquito más de viento, no muy fuerte, y se llevará las nubes. Parece ser que gran parte de la semana que viene, Esperanza, Javier, pues en Alcosebre vamos a tener un tiempo bien tranquilo, pero ya os digo, mañana, por ejemplo, ya con más nubes. Bueno, hoy veo que estamos teniendo pocos planes fuera de Aragón. Hoy la mayoría de las peticiones concentradas en nuestra comunidad autónoma. Supongo que, Sí. porque claro, este es un fin de semana, vamos a decir, normal, el siguiente también es un fin de semana normal y entiendo yo que la gente se estará empezando a reservar para el Puente de la Constitución, que este año además cae de viernes a lunes, son 4 días ahí, no es ni demasiado largo como a veces cae otros años, ni demasiado corto como a veces cae algunos. Claro, ya sé que me vas a decir, Luismi, que es imposible decir qué tiempo vamos a tener para el Puente de la Constitución, ¿no? Así de claro, es imposible. Ya. Sí que es verdad que algunos medios de... No se moja. No. Eso es que algunos no llueve. medios de... Espérate. Algunos medios de desinformación ya están hablando de bombas frías, nevadas fuertes. Hay que vender, Javier, Esperanza. Nosotros vamos a ser un poco más rigurosos y de momento no nos mojamos porque es imposible saberlo. Ya, vale, venga. Pues entonces más peticiones de los oyentes, venga. Venga, como bien dices, nos quedamos aquí en Aragón este fin de semana. Chema nos dice, el tiempo
tiempo para mañana en varios puntos. Se va a mover en el mar de los Pirineos, paréntesis, Yesa, nos dice, en Sos del Rey Católico y las Altas 5 Villas. Y añade, que hemos hablado antes del Zaragoza, Aupa Huesca sin regular. Vale, aquí todo el mundo... Aquí hay hueco para todo el mundo. Sí. Ahí está. Si todos los equipos aragoneses, todos los equipos españoles son muy buenos. Y aquí no vamos a entrar en peleas por ellos. Sí que, a ver, cuando es un derbi, pues ¿qué quieres que te diga? No todos. Si fuéramos muy buenos estaríamos en primera división, Luismi. No, sí que es verdad. Ya te lo dije el año pasado, que este año el Zaragoza sube a primera. Sí que es verdad que va renqueando, pero queda mucha liga por delante todavía. O sea que yo los veo en primera la temporada que viene, así de claro te digo. Mira, Pues para bien, esto sí momento, que se moja, ¿eh? Sí, eso dicen los mapas del tiempo de Luismi. Sí, esto dicen los modelos estacionales. Pues bien, lo que tendremos para el amigo Chema allí en el mar del Pirineo, muy buena esa, pues un tiempo bastante tranquilo. Sí que habrá algunas nubes matinales, básicamente mañana, y se quedará el tiempo más cargado, más nublado, mañana por la mañana hacia el mediodía. Posiblemente después todas esas nubes van a disipar y la tarde-noche ya de mañana, pues el tiempo más tranquilo. Sirve para Yesa, sirve para las Altas 5 Villas, sirve para Sos del Rey Católico, que al fin y al cabo en línea recta tampoco son muchos kilómetros. Y luego el domingo, lo mismo, la mañana despertará quizás con alguna niebla. No será raro que en las Altas 5 Villas, en los valles, haya algo de niebla. Pero vamos, esas nubes se disiparán y va a hacer más viento, eso sí. Si se va el domingo a hacer, por ejemplo, más montaña, si sube, pues no sé, a la Sierra de Santo Domingo, en las cimas soplará un viento del sur bastante insistente. Venga, pues una última petición. Hoy me lo voy a permitir, si nos importa. Dale. Luismi, el tiempo en mi pueblo, en Maluenda, que es el mejor. Hombre, Maluenda, pero espérate, ¿para cuándo lo quieres? Para este fin de semana, por favor, que tengo planes con amigos y, oye, un huequito que me guardo yo para mí. Sí, claro que sí, el Fast Pass para ti directamente. Pues venga, no va a llover en Maluenda este fin de semana. Va a hacer algo más de viento, no será cierzo, será viento del sur, el de Fagueño, que el domingo va a ser un poquito más fuerte, pero no va a soplar tan fuerte como ayer lo hacía el poniente. Ayer era un viento muy fuerte, la verdad. Pues hoy no. La lluvia de esta noche que ha caído por allí no se va a presentar el fin de semana. Y como tener en cuenta algo si acaso, es que habrá nubes por las mañanas. Parece ser que mañana por la mañana un poquito más presentes, pero vamos, que simplemente decorarán el cielo, no os preocupéis. Vale. Venga, pues apuntamos. Hemos resuelto todas las peticiones de los oyentes hoy, ¿no? Hoy nos ha dado tiempo a todo. Venga, vale. Antes de que abrieras los ojos, te sorprendió que viniste a buscar en la niebla. Bienvenido al lugar donde los caminos se acaban al empezar, donde el tiempo borró nuestras huellas. ¿Acaso tú no eres real? Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos vais a contar esta mañana en la Cadiera? Pues vamos a preguntarle a una catedrática de Derecho Penal, Alicia Gil, por el recorrido y las consecuencias de la orden de detención internacional contra Netanyahu. Hablamos con Paco Lobatón de cómo debería ser el tratamiento informativo de las personas desaparecidas. ¿Y por qué te ríes? No, que Paco Lobatón me parece una figura siempre muy interesante. Tiene una historia, tiene una vida personal. Estuvo en las bandas sonoras del programa hace unos cuantos años y nos contó unas cosas tremendas, ¿eh? Sí. Bueno, la banda sonora, la música, la pone esta mañana en el programa Alejo Stivel. Siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar. Nunca tuve dioses, ni una religión. Esta noche llega a Zaragoza a la Sala Oasis dentro del Muy Vivo Tour, esto para compensar el título que le ha puesto a su libro de memorias que se llama Yo debería estar muerto. Bueno, va a estar con nosotros Alejo Stivel y nos quedamos como previa con este tema que firma junto a Sabina, que se llama Yo era un animal, era en pasado. No me arrepiento de probar, no tengo cuentas que... Que vaya muy bien la mañana, Óscar. Pues muchas gracias, buen compañeros. Viernes, buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti. Hasta el lunes. Esperanza, que vaya muy bien. Buen fin de semana, adiós. Oyentes. Hasta el lunes. Yo era un animal, no podía parar, iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar. Todo demasiado.
suficiente, iba hasta el final. Buscando y buscando, no sé muy bien qué. Ahora que lo pienso, quizás lo encontré. No me arrepiento del probar, no tengo cuentas que saldar. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.